Fantasilandia, la diversión total. Y Chilevisión, el canal oficial de La Roja, presentan Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de este jueves 20 de enero. Viviana, hay muchísima expectación por dos motivos. Primero, porque superamos ampliamente la barrera de los 9.000, 10.000 casos diarios de COVID-19 en nuestro país. Récord absoluto, más de 12.000 casos en tan solo 24 horas. Y mañana, a esta misma hora, ya deberíamos tener nuevo gabinete que va a regir a partir del 11 de marzo. Claro, los nombres, ese que los vamos a conocer a esta hora, está anunciado para las 9 de la mañana en el frontis del Museo de Historia Natural, pero se hablaba de ajustes hasta último momento y que probablemente también va a incluir la nómina de los subsecretarios, así que tú nos cuentas qué está confirmado, qué no, cómo está esta jornada previa al anuncio de mañana, Ivo Goich. Hola, Ivo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya no queda absolutamente nada. Mañana por la mañana, a las 9 de la mañana, ya deberíamos comenzar a conocer los nombres de los 24 ministras y ministros que van a acompañar al presidente electo Gabriel Boric, al menos, como digo siempre, en la primera parte de su administración a partir del 11 de marzo. Por supuesto, ha crecido la expectación, los rumores, los nombres que se siguen sucediendo. Les puedo contar que el día de hoy hubo una actividad oficial, una reunión acá en La Moneda Chica entre el presidente electo Gabriel Boric y también los principales dirigentes de los partidos de Apruebo Dignidad, que es la coalición de gobierno y que por supuesto se han encargado de remarcar que va a ser la próxima coalición de gobierno una vez que anuncie el gabinete del presidente electo. ¿Qué fue lo que parte de esta reunión? Bueno, podríamos decir que fue una reunión para ir confirmando básicamente quiénes van a componer el gabinete, ir afinando los últimos detalles, últimas notificaciones también a los partidos que salieron, por lo menos los dirigentes de esta reunión, bastante tranquilos, contentos, diciendo que el presidente por supuesto tiene la última palabra, que ellos están conformes también con la reunión del día de hoy, por lo que podríamos decir que ya está prácticamente todo listo. Y recordemos que hay que cumplir con ciertos criterios que el mismo presidente electo se autoimpuso para la elección de su gabinete. Paridad es el primero, también que haya gente de regiones, independientes también, y que este va a ser un gabinete intergeneracional. Muchos han hablado de este gabinete sub-45 con muchísimas figuras jóvenes que van a ser las que van a apuntalar la futura administración, al menos en su primera parte. La discusión también el día de hoy empezó a circular en torno a la posibilidad de que los partidos de centro izquierda, más allá de las fronteras de Apruebo Dignidad, también tengan un lugar en el próximo gobierno. ¿Y esto por qué? Por las dudas que genera, por supuesto, las alianzas en el Congreso para lograr sacar adelante las reformas estructurales que propone el programa del presidente electo Gabriel Boric. Y una forma de asegurar y de consolidar estos apoyos, podríamos decir, es también invitando a los partidos que han tenido reuniones con él a formar parte del futuro gobierno, ya sea a través de ministerios o también de subsecretarías, más allá también de la alianza y el pacto, que es otra conversación que se puedan dar en el Congreso para los votos, los quórums importantes que van a necesitar para sacar adelante estas reformas. Digo más allá, otros partidos también, porque la duda acerca si es que el PPD también va a ser parte del gobierno, si el Partido Liberal, el Partido Radical, más allá del Partido Socialista, que ya estaría dentro del gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Hay dos nombres que suenan muy fuertes, que son los de Carlos Montes y también los de la diputada Maya Fernández, como posibles cartas para poder asumir el día de mañana ya oficialmente, al menos como ministros electos, podríamos decir, por el presidente Gabriel Boric. Escuchemos parte de las declaraciones que nos dieron los principales dirigentes de los partidos de Apruebo Dignidad, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, y también la vicepresidenta del Frente de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, acerca de esta conformidad que hubo luego de esta reunión un día antes del esperado anuncio de gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Que el eje del gobierno es Apruebo Dignidad, el domicilio del gobierno es Apruebo Dignidad. Eso nos da la seguridad de que puede ampliar el gabinete y que todo eso va en beneficio del cumplimiento del programa, que es lo esencial. Nosotros vamos a esperar hasta mañana, que seguramente él va a hacer todos los anuncios pertinentes. Como lo dije al comienzo, no tenemos más información. Llegamos hasta la ceremonia de mañana, que va a ser a las 9 de la mañana.
Ya, acá hay varias cosas, lo decía, nadie quiere adelantar algún nombre, nadie quiere adelantarse, por supuesto, al anuncio formal que va a realizar el presidente electo Gabriel Boric el día de mañana en Quinta Normal, en el Museo Nacional de Historia Natural, a eso de las 9 de la mañana. De hecho, los medios de comunicación estamos citados todos antes, a las 8:15 es la última posibilidad de ingresar, por lo que nosotros vamos a estar aún más temprano viendo, por supuesto, las llegadas, las caras nuevas y también algunas conocidas, más de alguna conocida, que vamos a ver llegar hasta este museo, hasta este frontis donde va a ser este anuncio. Varias cosas. Uno es, por supuesto, de qué forma se integran estos partidos de centro izquierda más allá de las fronteras de apruebo de dignidad que yo les contaba, y también otras posibilidades, como por ejemplo algunas exigencias quizás de algunos partidos de centro izquierda de poder también formar parte del comité político de apruebo de dignidad, de esta reunión que se da en el Palacio de la Moneda, y así también ellos poder tener mayor injerencia, porque muchos dicen que importa con tener solo un ministerio, podríamos decir, es que no vamos a tener injerencia quizás como partido. Todo esto teniendo en cuenta, como decía Guillermo Tellier, que el núcleo y el rol fundamental va a ser los partidos de la coalición de gobierno, que es apruebo dignidad. Así que está la expectación ahí más viva que nunca, podríamos decir, durante estas horas, porque ya es mañana este anuncio que es bastante esperado por todos, también para ir dando cierta certidumbre a ciertos grupos que siguen muy de cerca, por ejemplo, qué va a pasar con el Ministerio del Interior, quién va a ser el ministro o ministra de Hacienda, algo que también trasciende, porque también los mercados se resienten de repente ciertas decisiones políticas tan importantes como un nombramiento de la persona que va a estar a cargo de la billetera fiscal, y también, por supuesto, para los parlamentarios, para ver qué tipos de acuerdos van a poder lograr para sacar adelante estas reformas estructurales que propone el programa de apruebo de dignidad, donde se contempla una reforma tributaria y un pacto tributario que no va a estar fácil de llegar a acuerdos en el Congreso. Al menos eso es lo que se proyecta. Jornada también, muchachos, les cuento, donde ha llegado bastante gente hasta el frontis de la Moneda Chica, muchos de ellos, como siempre, la rutina de la mañana tradicional del presidente electo, de poder saludar a las personas que se encuentran ahí, pero con el transcurrir de la mañana comenzaron a llegar distintos gremios también a hacer algunas solicitudes. Llegó la FENAT, llegó también los trabajadores de SAMU, quienes se expusieron, pudieron ingresar algunos representantes hasta la Moneda Chica para hablar con parte del equipo de trabajo del presidente electo y exponer también sus principales dificultades que han tenido en el último tiempo. Recordemos, trabajadores de la salud que han tenido años bastante agitados con el tema del COVID, cansancio también, muchos de ellos expuestos también a posibles contagios, por lo que no lo han tenido fácil y querían expresarle esto también al equipo del presidente electo y ver también de qué manera se puede trabajar junto a ellos de acá en más, porque recordemos que esto de la pandemia continúa. Hoy día tuvimos casos históricos y preocupa en el gremio de la salud, sobre todo los trabajadores de atención primaria. Revisemos parte de estas declaraciones de los distintos gremios que han venido hoy día a conversar con el equipo de trabajo del presidente electo. Queremos engrandecer la salud, porque es uno de los puntos donde el mismo presidente electo se ha comprometido con nosotros. Así que nos vamos esperanzados, porque sí, ellos conocen nuestra realidad. Nosotros les entregamos nuestro petitorio y queremos que intervengan en nuestro hospital. Bueno, ahí escuchábamos entonces, y bueno, mañana podemos decir que se abre un ciclo, pero también se cierra otro, que es finalmente el de esta espera por saber finalmente cuál va a ser el gabinete, pero desde mañana también comienza otro, que es el de las distintas conversaciones, ver cómo quedó conformado, si es que se cumplen los requisitos autoimpuestos, ver el rol de los partidos, si es que quedaron conformes también. Va a haber todo un análisis, por supuesto, para saber quiénes asumieron roles claves, el comité político, el círculo de hierro cerrado del presidente electo Gabriel Boric. Es mucho el análisis que habrá que hacer a partir del día de mañana, y por supuesto ya desde la próxima semana, cuando empiecen las reuniones de manera formal de los distintos ministerios, el traspaso de información también con los ministros salientes, y ver también cómo reaccionan, no sé, los mercados y también el mundo político, la ciudadanía, acerca de este anuncio que es el más esperado del verano, podríamos llamarlo. Sí, ahí ya se terminan las especulaciones y en concreto vamos a estar ahí con los nombres y lo que tú decías, finalmente, los ojos puestos en torno a las fuerzas políticas, en algo que sabemos que va a ser distinto, porque no se va a gobernar solamente con una coalición, sino que esto se amplía. Así que ya mañana estaremos conversando en profundidad de esto. Muchas gracias, Ivo. Gracias, Ivo.
Bueno, vamos a otro tema que nos preocupa. Vamos a tomar contacto con Iván Carvajal, que está en el Palacio de la Moneda, porque hoy se batió un récord absoluto. Aumentaron en prácticamente 3.000 los casos de COVID-19 en nuestro país. Llegamos a la cifra de 12.500 contagios en 24 horas y una positividad de 11.6%. Muchísima preocupación, pero ojo, porque hoy hubo balance del Ministerio de Salud y más allá de los típicos retrocesos que hay en el plan paso a paso, no hubo mayores medidas, Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iván? Va a haber reforzamiento de los operativos de vacunación en aquellas comunas que no han superado el 80% de su población vacunada. Esa es una de las medidas que fue anunciada por las autoridades durante el balance del día de hoy. Un balance marcado por esta cifra récord de 12.500 casos diarios, lo más alto a lo que ha llegado durante toda la pandemia. Superamos los 9.171 del mes de abril del año 2021. Esa había sido la cifra más alta hasta el día de hoy, que superamos los 12.500, con un foco muy importante de preocupación en la zona norte, en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, que tienen más del 20% de positividad. Si vemos esa situación, también podemos, por ejemplo, en cuanto a cifras, referirnos a la variación de casos en los últimos 7 días, que ha aumentado en un 102% y en los últimos 14 días en un 354%. Esto nos va dando la dimensión del momento que estamos viviendo en la pandemia con la variante Omicron en el país. Y por eso entonces hay esta medida especial que yo les decía de las autoridades de poder hacer operativos en aquellas comunas del país donde no se ha alcanzado el 80% de vacunación de su población. Veamos más de lo que dijeron. Los invito a revisar lo que dijo la ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela. Superamos los 12.500 casos nuevos de COVID-19. Es una cifra elevada, la más alta registrada en Chile durante la pandemia. Esto nos mantiene en una situación muy compleja que nos preocupa y nos ocupa. El lunes anunciamos una nueva estrategia llamada Si me enfermo, yo te cuido, que se implementará desde hoy jueves para combatir los efectos específicos de la variante Omicron en Chile, el cual consiste en que el caso confirmado contribuirá en forma inmediata en comunicar a sus cercanos. 5, 6, 7... Bien, la ministra de Salud subrogante también se refirió a otro de los temas, porque ahí lo decía, el lunes se anunció esta nueva tipificación en el marco de la pandemia de aquellas personas alerta COVID que hayan estado compartiendo en algún momento con una persona con un caso confirmado, que no tengan síntomas, por ejemplo. Bueno, hoy se reiteró el llamado a que todas las personas que hayan compartido con un caso confirmado se testeen lo más rápido posible, lo mejor, decía la ministra, en las primeras 48 horas. Bueno, el punto es que mucha gente puede ser asintomática y no necesariamente ir a testearse, y por lo tanto, ¿qué pasa con ellos si sospechan que estuvieron con una persona contagiada con la licencia médica? ¿Tienen derecho a licencia médica estas personas mientras tienen un resultado? Esto fue lo que respondieron las autoridades. La trazabilidad enfocada en cada uno de los contactos estrechos, que deja la gran cantidad de casos confirmados, hoy no es sostenible en ningún sistema de salud del mundo. Una persona en alerta COVID es quien vive o ha estado cerca a menos de 1 metro de distancia sin el uso correcto de mascarilla de un caso confirmado de coronavirus en los últimos 2 días antes del inicio de sus síntomas o 2 días antes de la toma de la muestra del examen de PCR o antígeno del caso confirmado. El testeo oportuno en caso de contactos asintomáticos es fundamental. El punto es entonces qué pasa con la licencia. Como yo les decía, las personas no tienen derecho a licencia, y lo que decía el doctor Rafael Arauz, que estuvo en el balance del día de hoy,
que esta persona puede perfectamente seguir trabajando mientras tome todos los resguardos necesarios, es decir, el uso correcto de la mascarilla, mantener también la distancia con el resto de sus trabajadores. Eso en la medida que tenga que ir a trabajar, porque lo recomendable, por cierto, es el teletrabajo, pero ya sabemos, no todos pueden tener teletrabajo. Veamos más de lo que dijo el doctor Arauz. Una persona que tiene alerta de COVID no es una persona que se maneja igual que el contacto estrecho antiguamente, ¿cierto? Es una persona que fue avisada por un caso confirmado o un caso probable, o que piensa, ¿cierto?, que pudo haber sido de riesgo por haber estado en contacto con alguien. Por lo tanto, una persona que está en alerta de COVID no tiene licencia bajo ninguna circunstancia, a menos que tenga molestias, que tenga algún tipo de síntomas, y en ese caso no es una persona en alerta de COVID, sino que es un caso sospechoso y se maneja como todos los casos sospechosos se han manejado durante toda la pandemia. Bien, los números entonces dan para preocuparse, 12.500 casos nuevos. Un número positivo es que al menos hasta ahora no se refleja en aquellas personas hospitalizadas ni conectadas a ventilación mecánica esta nueva ola que estamos viviendo de COVID en nuestro país. Eso se ha mantenido a raya y según los expertos y las autoridades podría notarse dentro de la próxima semana. Así que toda la atención también se centra en eso para saber si es que vamos a tener también una explosión de casos de hospitalización o de personas conectadas a ventilación mecánica. Por ahora eso no está ocurriendo en forma importante. Los números son más o menos, se mantienen estables de las últimas semanas. Así que eso es el reporte del Ministerio de Salud en cuanto a la pandemia. Sí, Iván, importante lo que tú dices, porque los expertos señalan que claramente esta alza en las cifras debería repercutir ya la próxima semana en la cantidad de camas críticas disponibles que hay, que ahora son cerca de 300. No se ha visto perjudicada esa capacidad hospitalaria hasta el momento, porque falta que las personas se contagien, desarrollen el virus y luego entren algunas de ellas en un estado de gravedad que amerite internarlas. Y eso todavía no se ha reflejado, por eso esa cifra todavía sigue siendo positiva. 281 camas disponibles todavía en la red hospitalaria. Vivi, es un número que nos mantiene esperanzados respecto a este diagnóstico que se hace de que la variante Omicron no es tan agresiva como las que conocíamos hasta este momento. Claro, sobre todo pensando en las variantes anteriores y el escenario de la vacunación, que sigue siendo fundamental, que de alguna manera tiene una incidencia directa con estas cifras. Es importante, Iván, el punto que se aclaró en torno a la licencia, que no estaba del todo claro qué ocurría con esas personas en alerta de COVID. Para ser bien claro, entonces, la autoridad zanjó que en esos casos no es que haya licencia siempre y cuando no aparezcan síntomas. Si es así, se pasa al estado ya de sospechoso. Y en ese caso cambia, podríamos decir, porque todavía también había dudas en torno a estas decisiones y modificaciones que se implementaron desde este lunes. Vamos a ir a otro tema, a este caso que sigue generando preocupación en torno a la desaparición de Juan González Farfán. Esto recuerdan ustedes en la región de Valparaíso, porque ahora surgió un nuevo video de este chofer que permanece desaparecido. Tenemos ya a Carlos Caucota que nos va a entregar mayores detalles. Carlos, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos ubicados en el sector de Laguna Sausalito. La búsqueda se ha concentrado en este lugar porque durante la mañana personal del GOPE, personal también de emergencias de Viña del Mar está realizando una búsqueda en este lugar y se encontraron evidencias que podrían ser de este caso. Se encontraron 2 mascarillas con restos biológicos que están siendo periciadas hasta ahora a la espera de la llegada del laboratorio de Carabineros, que obviamente hará todas las diligencias para corroborar si este material biológico corresponde al conductor de este vehículo, Juan González, que ya este día, hoy en la noche, cumple una semana de desaparecido. Antecedentes que se manejan es que, claro, hay 2 mascarillas en este sector, no habría algún testigo o alguna pista de que habría circulado por este lugar, pero sin embargo conocemos que la Laguna Sausalito es bastante retirada del sector de Uno Norte, por donde él circulaba con su colectivo, y obviamente las pistas indican que podría estar en cualquier lugar de ese recorrido. Todavía no se sabe si esta persona habría sido asaltada, solo se sabe lo que se ha visto en los videos que ya han circulado durante
todos estos días respecto a este vehículo que circula en la parte alta de Viña del Mar, cercano al sector de Nueva Aurora, donde una testigo lo observa desde su balcón y se observa también cómo es seguido este vehículo por personal de seguridad humana de la Municipalidad de Viña del Mar. También se conoce otro video donde hay otra perspectiva de este vehículo que finalmente iba conducido por una persona que todavía no se logra identificar, que deja abandonado el vehículo en el sector alto y abandona el lugar por una de las quebradas donde se ha realizado la búsqueda durante todos estos días, más cercano al sector de Rodelillo, parte alta de Viña del Mar. Como yo les contaba, a esta hora personal del GOPE, personal de Carabineros sigue realizando diligencias en la laguna Sausalito. Hemos visto cómo se está operando también un bote en el lugar donde se está realizando la búsqueda, principalmente en el agua. También Carabineros nos informó que ha llegado un robot para periciar y ver todo lo que es el fondo de la laguna Sausalito en este sector, a un costado del estadio de fútbol, y la verdad es que estamos a la espera de que llegue el ABOCAR, que seguramente levantará la evidencia y regresará a las diligencias para saber si estas muestras biológicas corresponden al conductor que hoy cumple ya una semana desaparecido. Como ustedes lo mencionaban, este video clave que ha circulado respecto a el colectivo que fue posteriormente encontrado en el sector de Nueva Aurora, circulando por ese lugar de manera errática. Una vecina cuenta de que incluso este habría impactado a otro vehículo en el lugar. Ahí dan alerta y obviamente se dan cuenta que este colectivo estaba siendo seguido por personal de seguridad de Viña del Mar. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones de esta testigo que habría visto el vehículo el día viernes durante la mañana, circulando de manera errática, sin la confirmación del conductor, si es Juan o otra persona que habría obtenido el vehículo de manera que se tiene que investigar. Los invito a escuchar parte de esas declaraciones de la testigo ya clave, en este caso de la desaparición del chofer de la locomoción colectiva en la región de Valparaíso. Estando en casa sentí un ruido muy fuerte de choque y salí para ver qué auto habían chocado y vi el colectivo ya que estaba tratando de avanzar porque estaba pegado al auto que chocó, y estaba también un carro bomba que le costó salir de ahí. Aceleró y salió rápido, como se ven en la imagen, y se le tomó la patente y se llamó a Carabineros también. Antecedentes que se están manejando, que se están periciando por parte de Carabineros y también por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes están recaudando toda la evidencia posible para así dar con el paradero de Juan González, este colectivero de 39 años. Recordemos que el vehículo fue encontrado en la parte alta de Viña del Mar y que incluso las personas que fueron a ver este vehículo durante esos días se dieron cuenta de que habían celulares en el interior que también ya están siendo periciados por personal especializado. Se está esperando también el resultado de las diligencias que se realizaron en el vehículo y también al supuesto material genético que se habría encontrado en el alfombrado de este colectivo. Y como yo les mencionaba, la búsqueda se ha concentrado en la parte alta de Viña del Mar, tanto el sector de Forestal como también el sector de Rodelillo y Nueva Aurora, que son más cercanos donde se encontró el vehículo el viernes pasado. Hoy día, durante la jornada de hoy, se ha concentrado durante la mañana en la laguna Sausalito, como yo les contaba, por encontrar estas dos mascarillas con restos biológicos durante la mañana. Acá está la familia, está personal de Carabineros realizando el apoyo y también un rastreo, una especie de barrido en todo este sector de Viña del Mar que está contiguo a la laguna Sausalito, donde han también recorrido botes, y está operando también un robot submarino para ver el fondo del lecho marino, a ver si se encuentra algún otro tipo de evidencia que podría corresponder a Juan González. Yo los quiero invitar a escuchar parte de declaraciones de Carabineros respecto a la búsqueda que se estaba realizando durante la mañana en el sector de Rodelillo, también con el apoyo de personal de bomberos y de personas particulares que se han sumado de toda la región de Valparaíso, principalmente Villa Alemana, Quilpué, donde vivía este colectivero, para así dar con alguna pista, alguna evidencia del paradero de este conductor de 39 años ya desaparecido hace una semana. Los invito a escuchar. El único registro que se tiene es lo que dicen los testigos, que esta persona comenzó a correr por un sendero boscoso del lugar para posteriormente tomar una quebrada del sector, perdiendo todo tipo de indicios. Lo que vamos a señalar es que se encontraron 2 celulares dentro del vehículo, los que están siendo periciados de igual forma y son parte de la materia investigativa.
Camiones, acá están los chiquillos, pasan los camiones, por eso no está... En este sector donde estamos ubicados podemos observar cómo hay gran presencia policial en la parte baja de la laguna Sausalito. En estos momentos también ya llegó personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas al lugar, que están recorriendo toda la ribera de la laguna Sausalito, luego de que se encontraran estas 2 mascarillas con restos biológicos que van a ser periciadas durante la tarde por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para ver si corresponden o no a Juan González, que ya cumple 1 semana desaparecido. Nosotros vamos a mantenernos en este lugar ante nuevas noticias, ante novedades respecto a la búsqueda, que ya cumple 1 semana y que obviamente mantiene más que preocupadas a la familia y a las personas que conocen a este conductor que vivía ahí en el sector de Troncos Viejos en Quilpué. Sí, ojalá prontamente haya información concreta, se pueda esclarecer la verdad respecto a lo ocurrido y así también darle tranquilidad a esta familia que lleva 1 semana buscándolo. Muchísimas gracias por el contacto, Carlos. Gracias, Carlos. Las siguientes imágenes son pan de cada día. Un violento abordazo sufrió una joven en la comuna de Ñuñoa. Los vecinos denuncian que estos robos son constantes. Carola. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un caso más, como decía Roberto, porque ya hemos visto cómo este robo de celulares lo conocemos hace tiempo, pero se ha incrementado en los últimos días, sobre todo en comunas del sector oriente. Hemos visto, por lo menos durante esta semana, situaciones de este tipo en Ñuñoa y también en la comuna de Providencia. Este caso en particular que estamos revisando corresponde a uno que ocurrió anoche en la calle Itata, en la comuna de Ñuñoa, una calle que no es muy transitada, que sale a una avenida que sí lo es, como es Batlle y Ordóñez, pero esa calle en particular no tiene mucho movimiento. Eso al parecer habrían aprovechado estos sujetos que iban a bordo de un vehículo. Es el copiloto quien se baja del automóvil justo en el momento en que esta joven de unos 20 años sale del edificio donde ella vive, que queda allí en la calle Itata. Iba conversando con una amiga por teléfono cuando este sujeto, por sorpresa, la toma, intenta quitarle el celular, pero no le resultó tan fácil en primera instancia porque ella se resiste al atraco cuando ve que este hombre se lo quiere quitar. Dura ahí un par de segundos el forcejeo que ellos tienen, sin embargo se ve en el video como él le hace una zancadilla o bien la empuja, ella termina cayéndose al piso, ahí finalmente su celular ya se cae también y este sujeto lo toma y huye con rumbo desconocido con este acompañante que iba manejando el vehículo. Así es que bueno, es un caso, como decíamos, que se ha repetido en el último tiempo. Hemos rescatado otras situaciones que también han ocurrido. Este caso también fue el otro que les comento en la comuna de Ñuñoa, también durante esta semana, donde fue un motorista, un repartidor, eso es lo que se aprecia allí en el registro, el que va pasando, se da una vuelta en U, hay 2 visiones de ese mismo hecho y seguramente, claro, ve a esta joven que va hablando por el celular, cambia su rumbo para quitárselo sin que ella pueda hacer prácticamente nada, no tuvo reacción porque todo fue absolutamente muy rápido y eso es algo que también se ha visto. Hemos conocido también algunos casos durante esta semana en la comuna de Macul donde personas repartidoras, los típicos motoristas que van con la mochila también han protagonizado robos de este tipo. Eso es lo nuevo, podríamos decir, porque el robo de celulares es un delito que ya conocemos hace mucho tiempo aquí en nuestro país. Escuchemos declaraciones en voz de Carabineros con respecto a este hecho puntual ocurrido anoche, donde esta joven cae finalmente al piso y el delincuente termina cumpliendo su propósito, que es llevarse su teléfono celular. En el lugar se entrevistaron con la víctima, la cual indicó que momentos antes había concurrido al exterior de su domicilio, hablando por teléfono celular con una amiga. En esos instantes llega un vehículo color gris, desconociendo mayores antecedentes, donde desciende una persona de sexo masculino, quien se abalanza sobre ella con la finalidad de quitarle el teléfono celular, donde se inicia un forcejeo, logrando el cometido, resultando la víctima con lesiones de carácter leve.
Lo que hacen los delincuentes en el fondo es aprovechar la oportunidad. Seguramente van atentos mientras se desplazan por la calle viendo quién tienen algún objeto de valor a la vista, algo que puedan quitar rápidamente, como es el caso del teléfono celular. Nosotros conversamos con algunos vecinos del sector en la comuna de Ñuñoa y ellos nos señalaban que, bueno, que han visto o han sabido de casos así anteriormente, y es por eso que algunos de ellos, mujeres sobre todo que conversaron con nosotros, nos decían que tratan de no sacar su celular, o si van a comprar cerca, por ejemplo, si van a pasear a su mascota, simplemente no lo llevan para evitar ser víctimas de delitos como estos. Les preocupa en todo caso saber que se está haciendo más frecuente y que en ocasiones las víctimas además no solo se despojan de sus bienes personales, sino que también resultan con daños, porque esta joven que fue protagonista de este robo anoche se cayó al piso y resultó con algunas heridas en su rostro. Escuchemos lo que nos dijeron los vecinos de Ñuñoa. Es que la gente no tiene que andar con el celular en la calle, ese es el tema. Si la gente se le ha advertido 1, 2, 3 veces que el celular es un objeto de robo. Estos barrios son muy tranquilos, pero igual la gente camina, ¿no? La gente mala camina para todos estos lados, no anda a ir a robar. Tenemos una comisaría ahí en la esquina y yo nunca jamás en la vida he visto una ronda de carabineros. Estos gallos quizás se están disfrazando de motoboy, pero es una realidad delincuencial que viene de antes. Claro, esa es la novedad, como yo les decía, que ahora son personas que uno presume que están trabajando, ¿cierto? Repartidores, pero al parecer andan, no sabemos si efectivamente realizando ese trabajo o bien con otras funciones derechamente y solo usan la indumentaria para hacerse pasar por trabajadores, los que están robando los teléfonos. Así es que mucho ojo, insistimos en ese llamado de no salir con el teléfono, aunque claro, no debiéramos tener esta preocupación, sí, ¿cierto? Pero para evitar cualquier tipo de problema, no salir con el teléfono, no exponerlo, tal vez no manipularlo en la calle para así no ser objeto de este tipo de delitos. Sí, porque claro, vemos en las imágenes la osadía de estos delincuentes de que por un simple celular son capaces incluso de llegar en auto, atacar a la víctima, tirarla al piso y finalmente escapar. Gracias, Carola. Claro, antes la recomendación eran calles transitadas donde efectivamente podían ocurrir estos lanzazos, pero ahora pasa en cualquier punto del país. Vamos a ir a otro tema, esta polémica que se provocó a partir de los dichos del jefe de la defensa de la Araucanía, quien llamó a quienes permanecen armados y encapuchados en la zona a enfrentarse con ellos y no con los ciudadanos inocentes y desarmados, fue lo que dijo. Vamos a ver también qué reacciones hubo a estas palabras. Tenemos ya a Pato Angulo que nos va a contar. ¿Qué tal? Hola, Pato. Hola, Vivi y Roberto, buenas tardes. Estos dichos han generado distintas reacciones. Hay ya polémica, hay quienes respaldan las palabras del general jefe de defensa de la Araucanía, Luis Cuéllar. Hay otros quienes han planteado que sus declaraciones incitan a la violencia. E incluso hay quienes han planteado y hacen un llamado al presidente a retirar al general de esa zona donde han ocurrido estos hechos de violencia durante este último tiempo. ¿Cuáles fueron las palabras del general Luis Cuéllar? Aquí hay gente cobarde que mata a civiles, los invitamos a enfrentarse con nosotros. Eso es, en resumen, lo que él dice en una conferencia de prensa que tuvo lugar posteriormente a estas dos muertes, recordemos, que han ocurrido durante esta semana, uno de ellos en Cañete, otro en Angol, un trabajador forestal y un dirigente agrícola, respectivamente. Vamos a escuchar qué es lo que señalaba el general Cuéllar durante esta conferencia donde emite estas declaraciones que ha causado toda esta controversia. Cobardes, se los digo con todas sus letras, son unos cobardes. ¿Por qué no enfrentan a los militares? Derechamente. ¿Por qué asesinan personas civiles, desarmadas e inofensivas? Son unos cobardes. Nosotros no somos policías, somos una parte de las Fuerzas Armadas. Quien habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie, pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente que no usa munición de fogueo va a emplear su arma, va a identificar blancos y van a haber bajas. Eso es una realidad, van a haber bajas. Y por eso que les digo, y les repito enfáticamente, que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito.
Bueno, esas son las declaraciones que han generado inmediata controversia. Hay polémica sobre el contenido de estos dichos, el tono, además empleado por el general. De todas maneras, hay quienes han manifestado su respaldo a lo que él ha planteado, contextualizándolo en lo que viene aconteciendo principalmente en la macrozona sur. Recordemos el pasado martes que deja 2 personas fallecidas, asesinadas por violencia rural. Hay una investigación que esperemos que pueda determinar qué es lo que ha acontecido tanto en Cañete como en Angol, en comunas donde en sus respectivas provincias, recordemos, rige el estado de excepción constitucional, y es por eso estas declaraciones entonces que entrega el general Cuéllar. Con respecto a las reacciones que ha habido, vamos a revisar variadas declaraciones. Vamos a comenzar con lo que ha planteado Aucán Wilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, quien ha hecho un emplazamiento directamente al presidente de la República a retirar al general de esa zona. Escuchemos. Son absoluta y completamente contrario a la paz que requiere la macrozona sur o el Guaymapuche. Sus declaraciones están incitando a la violencia en la región. El ejército debe contribuir a la paz y no a la violencia. Por lo mismo, el pueblo mapuche, bajo el principio de la autodeterminación y la soberanía territorial, presentará una indicación en la nueva constitución política para que las instituciones militares instaladas en el territorio mapuche sean arrancadas de una vez, porque su presencia constituye una amenaza permanente para la convivencia entre mapuche y no mapuche en el sur. Por el bien superior de la paz, el presidente de la República... Bien, lo que plantea entonces Aucán Wilcamán, él dice que estas declaraciones incitan a la violencia, no contribuyen a la paz que se requiere en la macrozona sur, en específico en la región de la Araucanía, y además señalaba derechamente que él le pedía al presidente de la República sacar al general Luis Cuéllar, jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, de esa zona. Vamos a ver ahí qué es lo que va a acontecer durante el transcurso de los próximos días. Otras declaraciones que también se han dado a conocer, la del senador Juan Antonio Coloma, quien ha dicho que entiende estas palabras, comparte este mensaje, y que es lo que ha dicho además el diputado Ricardo Celis, diputado de la zona en la Araucanía, dice que es preocupante este mensaje que ha entregado en este punto de prensa el general Cuéllar. Escuchemos lo que han planteado tanto el senador Coloma y el diputado Ricardo Celis. Creo que sus palabras, por duras que suenen, creo que son correctas. Aquí estamos en presencia de grupos armados que actúan de forma violenta y que asesinan a personas en la macrozona sur que no tienen opción de defenderse. Eso creo que es la peor de las señales, y por eso que es tan importante que toda la institucionalidad del Estado de excepción incluido, tengan que estar presentes en ese lugar en donde se intenta atemorizar, se asesina y se trata de que el imperio del derecho no funcione. Creo que esa es la labor y la forma como nosotros debemos enfrentar este drama que está viviendo la macrozona sur. Son preocupantes. Ellas dicen que él no ha entendido el rol que le asigna el presidente de la República con aprobación del Congreso Nacional en lo que corresponde al estado de excepción constitucional, estado de emergencia para la macrozona. El rol que tiene allí es fundamentalmente preventivo y tiene que ver con acompañamiento a Carabineros de Chile y a las policías, y no están incitando al enfrentamiento, a la violencia o señalando el nivel de respuestas que te va a tener. No le corresponde a él la vocería, a él le corresponde la sujeción bajo el poder civil del rol que le ha asignado el presidente de la República con la aprobación del Congreso Nacional. Bueno, por ahora no ha habido alguna nueva declaración del general, si es que por ejemplo se retractase del tono empleado. Sí ha habido un diálogo durante esta mañana del encargado de la macrozona sur, quien ha indicado al menos que acá lo relevante es el mensaje que ha sido entregado más allá del mismo tono, la preocupación que existe por erradicar la violencia rural en las provincias que están principalmente en estado de excepción en la región del Biobío y en la región de la Araucanía. ¿Qué es lo que se ha planteado desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de Sergio Mico? Ha dicho que son preocupantes estas declaraciones, son provocativas y que es un lenguaje que no se espera de un militar chileno. Vamos a escuchar en detalle lo que él ha indicado al respecto.
Las declaraciones provocativas y beligerantes del general encargado de la defensa nacional en la región de la Araucanía no contribuyen en nada al diálogo y a la paz que Chile reclama y demuestran una vez más que las Fuerzas Armadas no están llamadas a cumplir funciones policiales. Como director del instituto, demando que se tomen las medidas pertinentes para superar estas condenables declaraciones. Bueno, condenables declaraciones, dicen desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo cierto, Vivi y Roberto, que ha habido variadas reacciones, quienes han planteado que, por una parte, comparten lo que ha indicado el general Cuéllar, otros derechamente dicen que no se adecúa a un militar chileno, al lenguaje. Por lo tanto, vamos a ver ahí finalmente qué es lo que ocurre, porque incluso hay quienes estaban planteando que el presidente retirase de la zona al general Cuéllar. Perfecto, Pato, gracias por el reporte del tema. Sí, cabe destacar también que ayer el presidente electo Gabriel Boric, en su reunión con los partidos de Chile Vamos, señaló que no va a renovar el estado de excepción en la macrozona sur una vez que asuma el 11 de marzo. Cambiamos de tema. Un joven deportista desapareció hace una semana mientras realizaba trekking con un grupo de amigos en un bosque en las cercanías de Cochamó. Su familia y amigos están desesperados. Piden mayor apoyo para su búsqueda en una zona extrema llena de profundas quebradas. Hola, hola. Estoy desde el camping del Manzano, se va la luz. Les quiero comentar de que la búsqueda no ha tenido fruto, ni un fruto. Son los minutos de angustia tras la desaparición de su amigo, Héctor Astete, de 24 años. A la selva, nos metimos realmente a la selva. Caminamos caleta, mucho, demasiado, así, horas. Y nada. Ni una pista desde hace una semana, cuando Héctor y varios de sus amigos se internaron en una ruta de alta montaña. Un trekking de 13 kilómetros por el sector de la Junta en el Valle de Cochamó. Acá en este cerro que tenemos a nuestra espalda, el Cerro Arcoíris, ubicado en el Valle de Cochamó. Y la verdad es que se están haciendo todos los esfuerzos para encontrar a mi amigo. Desde el día viernes pasado, cuando se activó la búsqueda, cuando sus amigos llegaron a la base, pero él no regresó. Su familia, junto a personal de la ONEMI y del GOPE, se encuentran rastreando el lugar. Un sector aislado con un terreno complejo debido a las constantes lluvias y a la presencia de grandes acantilados, los que han dificultado la búsqueda, mientras aumenta la angustia. Con mi familia estamos desesperados, ha pasado ya 5 noches en el cerro, hace mucho frío, mi hermano igual anda muy desabrigado. Y así pasan las horas y nada, las condiciones climáticas solo complican las labores, por lo que se solicitó apoyo del ejército. Pero necesitamos encontrarlo en cualquier condición que él se encuentre. Por favor, necesitamos toda la ayuda posible de que nos vengan a ayudar. El sendero La Junta contempla una caminata de 13 kilómetros a 5 horas desde la base, un terreno extenso cubierto por bosques y profundas quebradas. Se preguntarán por qué ha costado tanto. Porque básicamente estamos hablando de alta montaña con un bosque extraordinariamente tupido, donde hay, para que ustedes me comprendan bien, quebradas sobre quebradas. Héctor Astete, oriundo de Carahue, dedica su vida al deporte, aunque lo que más ama es el baile, conocido por sus amigos como Titín y estudiante de terapia ocupacional. Los trekkings forman parte de su vida cotidiana. Muy deportista, él hace ciclismo y hace trekking, ¿ya? Sí, desgraciadamente ese día no salió como con implementación para hacer el trekking. Así se mantiene la búsqueda, pero todo recurso es limitado ante lo extenso del sector en que desapareció Héctor. Aún así, la familia no pierde la esperanza en que pueda aparecer por la experiencia que tiene para explorar estos cerros. Ya estamos de regreso y vamos a establecer contacto con Marianela Estrada, que nos va a contar de una conductora que perdió el control en un auto, esto en Estación Central, un conductor, y impacta con un semáforo, pero el auto se parte en dos, así que vamos a tener mayores detalles de lo ocurrido. Tú nos cuentas, Mare. Hola, ¿cómo estás, Vivi, Roberto? Claro, ustedes lo ven ya en imágenes, es impresionante la forma en la que quedó este vehículo que protagonizó un accidente en la comuna de Estación Central durante esta mañana. Ocurrió aproximadamente a las 6 de la madrugada en Padre Hurtado con Arzobispo Subercaseaux, específicamente a un costado de la autopista central, ahí a la altura de General Velázquez. Y este accidente fue tal el impacto del vehículo contra este poste donde está instalado
afectado el semáforo, que el automóvil quedó en estas condiciones y su conductor quedó en riesgo vital, sufrió de hecho la amputación de una de sus extremidades, fue trasladado de urgencia hasta el centro asistencial más cercano y fue una maniobra de rescate bastante complicada, según lo que comentaba también bomberos, porque producto de este impacto estuvieron aproximadamente una hora tratando de rescatar a este conductor que iba camino a su trabajo para poder llevarlo a un centro asistencial. Esta era una ruta que él hacía habitualmente, todos los días conducía por ahí hacia su trabajo y lo hacía en compañía de su mascota, una perrita que también estaba al interior del automóvil al momento del accidente. Afortunadamente a ella no le sucedió nada, sí quedó por supuesto muy asustada con toda esta situación y fue trasladada hacia el canil de Estación Central, donde probablemente ahí los familiares de este hombre, el conductor, la iban a pasar a buscar. Pasemos a revisar qué era lo que nos decía el hermano del conductor involucrado en este accidente con respecto a lo que sucedió durante esta mañana. Porque prendimos la televisión y vimos, yo me enteré por el auto. Y de ahí no sé más. Después por el vecino me dijeron, oye, tu hermano tuvo un accidente. Y de ahí lo venimos para acá, a ver, y justamente es él. Eso es lo más que lo único que yo sé hasta el momento. ¿Cómo se llama su hermano? Víctor Hugo Gaete Enrique. Él venía a echar benzina, después él siempre andaba con su perrita para todos lados. Y él se iba a trabajar a La Vega, trabajaba en distintos lados. Él es comerciante igual que yo. Lo decía ahí, su hermano era comerciante, hacía habitualmente esta ruta y siempre estaba acompañado de su perrita que iba al interior del vehículo, andaba con ella para todos lados y lamentablemente le tocó ser parte de este accidente de tránsito que dejó en muy malas condiciones al automóvil, también a quien iba conduciendo, quien quedó en riesgo vital y finalmente fue amputada una de sus extremidades. Aún se desconocen cuáles fueron las causas de este accidente. Lo que se sabe es que perdió el control del vehículo e impactó directamente con este poste de semáforo que fue trasladado además hacia un centro asistencial lo más rápido posible después de este rescate que duró aproximadamente una hora. Perfecto, Mana, ahí con el reporte y vamos a quedar pendientes de la evolución de salud también de esta persona afectada por este accidente. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias, Mane. Vamos a hablar ahora, Vivi, de cosas extrañas que caen desde el cielo, literalmente. En Antofagasta están desplegados varios equipos en el sector cordillerano, luego que cayera un objeto anómalo del espacio. Están realizando pruebas para descartar radiación u otros contaminantes que pudieran ser peligrosos para la salud. Es parte del registro que fue captado en el sector cordillerano de la región de Antofagasta. Aquí trabajadores se encontraron con este extraño objeto que había chocado con un poste. Al lanzarle agua y escarbar, su sorpresa fue mayor. La tierra aún estaba caliente. Se avistó la caída de un objeto anómalo en los sectores cordilleranos de la provincia del Loa. Y efectivamente nosotros, una vez que tomamos conocimiento, se empezaron a efectuar todos los trabajos correspondientes, involucrando a todas las unidades también. Representantes de la ONEMI, Sernagio Mini y Seremi de Salud, además de personal de bomberos especializados de Santiago, viajaron a la zona. Todo para realizar una serie de pruebas que permitieran aclarar si existe algún riesgo para la población. Hemos tenido diversas coordinaciones con nuestras autoridades regionales y en especial para asegurar un perímetro en el sector. El llamado estaba hacia la ciudadanía, especialmente para que eviten las cercanías y estar en contacto con este elemento. En este momento se está precisamente haciendo ese levantamiento, se están haciendo los estudios y las mediciones de una posible y eventual radioactividad. Una vez que nosotros tengamos esos antecedentes, vamos a ir también dando a conocer de qué se trataría. Por el momento corresponde a un objeto anómalo espacial. ¿Podría ser un meteorito? Tal vez. Aunque si así fuera, según expertos, no debiéramos preocuparnos. En este caso, su tamaño sería tan pequeño que no representaría un peligro para la Tierra. Algo que ponga en riesgo a nuestra civilización tendría que ser de tamaño ya de más de 1 kilómetro. Por lo tanto, cuando estamos hablando aún de tamaños como varios metros, podría generar solo daños en el lugar del impacto. Acércalo más porque si no te viene. Justo no tenemos un termómetro láser.
con el medir la temperatura. Un extraño fenómeno que hoy tiene a todo el norte trabajando para descartar la presencia de radiación o contaminantes que se hayan originado a causa de este anómalo objeto, presuntamente del espacio. Bueno, y hoy se realizó una prueba del sistema de alerta de emergencias. Esto es parte de una serie de ensayos que se están realizando en algunas ciudades del país. Un sistema que hay que decir, Roberto, funcionó bastante bien, de forma idónea, fue bien evaluado en lo que fue esta alerta preventiva de tsunami durante el fin de semana. Tenemos ya a Consuelo Aguilera que nos va a contar. Consuelo, ¿qué tal? Hola, Consuelo. Hola Roberto, Vivi, muy buenas tardes. Una prueba es lo que está haciendo la ONEMI en estos días para ver justamente cómo reacciona la población ante este tipo de alarmas, pero también para verificar que efectivamente esté funcionando de forma correcta. Y eso es precisamente lo que se hizo durante esta jornada en esta primera prueba. Hoy fue el turno de la comuna de Pudahuel. Ahí a las 11 de la mañana le sonó esta alarma telefónica a todas las personas que en ese momento se encontraban en la comuna. No tienen relación con quienes viven ahí, sino que con quienes a esa hora, en ese preciso instante, estaban transitando en la comuna, y fue una alarma que el mensaje iba bastante claro, decía que era una prueba, esto para no alertar a la población. Ellos ya sabían, se les había informado hace varios días ya que se iba a realizar esta prueba, y la verdad es que la mayoría de las personas se lo tomó de buena forma, aunque también habían algunos que decían que a ellos no se les había avisado, que no estaban conscientes de que se iba a realizar esta prueba, y llegaron directamente al sector de la municipalidad para preguntar qué era lo que estaba pasando, pero ahí se les entregó toda la información pertinente y se les recalcó que se trataba de una prueba para verificar que este sistema de alarmas esté funcionando de forma correcta. Si usted estuvo a las 11 de la mañana entonces en la comuna de Pudahuel y no recibió esta alarma, lo que tiene que hacer es ingresar a la página web de su compañía telefónica y ahí buscar la pestaña que tiene relación con la alarma SAE, así se conoce esta la sigla, y ahí justamente hacer el reclamo para que se pueda solucionar este problema y la próxima vez sí reciba esta alerta en caso de que haya algún tipo de emergencia. Les invito a que revisemos el ambiente entonces del momento exacto cuando sonó esta alarma en la comuna de Pudahuel y luego seguimos comentando. Alerta de emergencia. Te va a decir dónde vas a conducirte con esta emergencia. Hoy día dice alerta, ONEMI prueba, ¿cierto? Cuando tengas efectivamente una emergencia, el mensaje te va a decir hacia dónde tienes que evacuar o hacia dónde tienes que mover. Ah, súper. Súper, gracias. Ahí entonces el momento exacto cuando suena esta alarma hoy en la comuna de Pudahuel. Este tipo de pruebas se va a realizar también en otras comunas en las semanas que vienen, así que hay que estar atentos a eso para que queden bien claras las fechas. El próximo jueves, también en este mismo horario, a las 11 de la mañana, corresponde a la comuna de Curacaví, posteriormente el día 1 de febrero a San Bernardo, el 10 de ese mismo mes a Peñaflor y el 17 a Puente Alto. Esa es la serie de pruebas que va a estar haciendo la ONEMI durante esta jornada. Y tal como lo decíamos anteriormente, si es que no recibió la alarma, lo que tiene que hacer es ingresar a la página web de su compañía y ahí poner el reclamo. Ojo, eso sí, porque también le puede llegar la alerta a las personas que viven en el límite con la comuna aledaña, con la comuna contigua, podríamos decirlo, porque funciona a través de un sistema de antenas. Así que si es que la recibió, también puede deberse a esa situación que está muy cerca del límite de la comuna, para que no se preocupe y sepa además que se trataba solamente de una prueba. Escuchemos entonces parte de lo que dijeron las autoridades para evaluar todo este proceso. Efectivamente existe la posibilidad de que algunos equipos celulares no reciban el mensaje y por lo tanto ahí está el llamado a que ojalá las personas puedan ingresar a la página web de ONEMI, a www.onemi.cl, y ahí encontrar el link que los va a dirigir a cada uno de los formularios de reclamo que tienen las compañías telefónicas. El objetivo de las pruebas es justamente poder probar los polígonos que están cargados en el sistema, generar los mensajes correspondientes y por lo tanto poder verificar los tres sistemas que se ven sincronizados en estas pruebas. El primero es cómo se me envía el mensaje, probamos esa plataforma. La segunda es cómo se activan las antenas, vamos a poder verificar qué antenas pudieron o no activarse con respecto a la emisión de este mensaje. Y el tercero es cómo funcionan los teléfonos celulares, cuáles son capaces de recibir y cuáles no. Este sistema
más conocido como SAE, ¿verdad? Como todas las personas lo conocen, es un sistema ya que está asimilado, ¿verdad?, en nuestra población, y por lo tanto saber y conocer que funciona para nosotros es muy importante. Se elige un polígono dentro de las comunas donde van a sonar los celulares, ¿verdad? Por lo tanto, a todos quienes estén hoy día, por ejemplo, en esta comuna, van a sonar sus celulares. No tiene que ver con donde yo viva, sino en el lugar en el que yo me encuentre al minuto de que esta alerta, ¿verdad?, es enviada a los teléfonos celulares. Hay que tener en consideración que este sistema de alerta de emergencia advierta a la población en caso de que se registre, por ejemplo, un incendio forestal, una alerta de tsunami o cualquier emergencia que precise que todas las personas deban evacuar. Y ahí también se despliega un mensaje, no solamente es el sonido, sino que se despliega un mensaje donde se da la instrucción de qué es lo que se debe hacer en cada uno de estos casos. Ojo, porque la alarma suena en caso de que las personas tengan su teléfono apagado, en caso también que lo tengan en silencio, y es este sonido característico que ya lo escuchábamos en el ambiente que les mostramos al principio y que lo vimos también durante el fin de semana en esta emergencia que se vivió en las costas del país. Así que si es que recibe esa alerta, lea el mensaje primero para verificar qué es lo que tiene que hacer, porque ahora se están haciendo esta serie de pruebas, pero en caso de que sea una emergencia real, se despliega ahí el mensaje con cuáles son las instrucciones, y sin duda lo más importante es que en caso de que haya que evacuar, se haga de forma tranquila, de forma ordenada, para así también evitar accidentes. Conversamos con algunos vecinos de la comuna de Pudahuel, la mayoría de ellos estaba al tanto de esta situación y estaban bastante conformes también con que se realice esta prueba, porque decía que otras veces les había tocado escuchar este sonido y no sabían muy bien lo que era, se asustaban un poco, pero ahora ya estaban más familiarizados con qué hacer en este tipo de situaciones. Escuchemos entonces la evaluación que hizo el alcalde, pero también las impresiones de los vecinos. Hemos estado ya una semana prácticamente informando diariamente a nuestros vecinos y vecinas, es decir, que no solo los residentes, sino que también a los que estén transitando por la comuna les llegará la alerta. Y lo más importante, recalcar que esto no es un simulacro, sino que es una prueba en nuestros teléfonos respecto a una entrega de información de alerta, y que más que mirar el teléfono y estar atentos, no debemos hacer ninguna acción como evacuar ni nada por el estilo. Entonces, hacer esa distinción me parece importante a pocos minutos de la prueba que vamos a apreciar. No tenía idea y me dijeron. ¿Qué le parece que se hagan este tipo de simulacros para que la gente esté preparada? Está bien que se preparen las personas para que sepan. No, yo estoy de acuerdo. Me sonó el teléfono. ¿No sabía? Que pasé por acá para preguntar por qué, cómo tengo que hacerlo para desactivarlo. No estaba informada. Me pidió de sorpresa. ¿Qué le parece que se hagan estas pruebas? Bacán, pues. Nos avisan pues, con anticipación. Hay entonces las impresiones de algunos de los vecinos, unos un poco sorprendidos, pero otros tenían bastante claro que se iba a realizar esta prueba. Lo importante también es tener en consideración que el próximo jueves a la misma hora, es decir, a las 11 de la mañana, le va a tocar a la comuna de Curacaví. Para todos quienes van a estar a esa hora en ese lugar, no se asusten, lean el mensaje y vean que es solamente una prueba, y en caso de que no les suene la alarma, hagan la denuncia efectiva en su compañía telefónica para que se pueda solucionar ese problema rápidamente. Ya, súper claro en el fondo, estar pendiente de que te suene el celular, pero no que hay que reaccionar y tomar alguna de la información que te está llegando, pero cuando sea hay que tomárselo en serio, porque habían algunos que precisamente durante la emergencia creían que en ese caso se trataba de un simulacro. Muchas gracias por el reporte, Consuelo. Gracias. Conflictos que se resuelven a balazos. Ya hace un par de días atrás, recordarán ustedes que veíamos cómo dos socios resolvieron sus problemas a los tiros. Finalmente uno de ellos murió. Bueno, esta vez todo se dio en una barbería y se trataría de un conflicto entre el arrendatario y el arrendador. Alejandro Silva nos tiene los detalles. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, un conflicto que tiene preocupada a toda una comunidad, quienes describen este sector como un lugar tranquilo. Para entender esta balacera que tuvo lugar en la comuna de Maipú, es necesario entender el contexto previo a este conflicto. Claro, como tú mencionabas, es un conflicto entre el arrendador y el arrendatario, es decir, el dueño del local, el dueño del espacio físico, con la persona que arrendaba este local para trabajarlo como barbería. Previamente a este ataque, ellos tenían
tenían un acuerdo, el cual consistía en que esta persona arrendaría este local por un año, por 12 meses. Cada mes la persona le pagaría mensualmente, ¿cierto?, el arriendo correspondiente. Es dentro de este contexto que el arrendador, en este caso, el arrendatario, bien digo, quiebra este acuerdo, un acuerdo, vale decir, un acuerdo de palabra, y le indica que al cuarto mes, que se cumplió hace un par de semanas, esta persona dejaría este lugar físico para trasladarse a otra barbería, para trabajar en otro lugar. Es por eso que el arrendador, es decir, el dueño del local, el dueño del espacio físico, se habría molestado, y es por eso que se habría originado esta balacera. Ahora, todo es materia de investigación, es información previa que tuvimos acceso según el propio arrendador, el propio arrendatario, es decir, el barbero en este caso, ¿cierto?, la persona que habrían estado buscando, porque las personas que estaban dentro de esta barbería serían los trabajadores del arrendatario. Tuvimos la oportunidad, de hecho, de conversar con carabineros, quienes nos entregaron antecedentes sobre este caso, los cuales tienen origen una vez que, claro, llegan a este lugar, ¿cierto?, comienzan a discutir, y es por eso que se desata esta lamentable balacera que deja a una persona gravemente herida. Sin embargo, estaría fuera de riesgo vital. Vamos a escuchar las declaraciones que nos entregó Carabineros. O sea, hubo una pelea, tiraron después, llegó un grupo y tiraron unos balazos para adentro y le pegaron al más pequeño, o sea, no al más pequeño de edad, sino que al más flaco de los que hay ahí. Ah, pero previo a los disparos hubo una pelea. Sí, hubo una discusión. Ah, y después vuelven estas personas y realizan disparos. Claro. Sí, pero afuera de la discusión, sí. No fue un asalto, fue una discusión. Claro, eran las declaraciones en definitiva de las personas, los testigos, ¿cierto?, que estuvieron en este lugar. Como ustedes pueden ver en las imágenes, son bastante gráficas y por lo demás bastante violentas. Llegan estos sujetos, ¿cierto?, intimidan a las personas que estaban en su interior. Personas tales como los propios trabajadores, los barberos que estaban dentro, y también clientes que se estaban atendiendo. Es dentro de este contexto que los propios trabajadores les indican a los clientes que se retiren del lugar por seguridad, y ellos intentan tapar la puerta, ¿cierto?, que es una puerta de vidrio, una mampara, para que no puedan ingresar, en este caso, los atacantes. Es por eso que desde afuera, desde el exterior, propinan impactos de bala. En su total fueron 3, y 2 de los 3 impactos de bala que fueron percutados pegan, ¿cierto?, en la parte frontal de uno de los trabajadores, en su tórax, y lo dejan herido. Afortunadamente fue trasladado rápidamente hacia un centro asistencial donde recibió la atención primaria, y ahora estaría ya en recuperación, fuera de riesgo vital. Tuvimos la oportunidad, como les mencioné anteriormente, de conversar con carabineros, quienes nos entregaron antecedentes sobre este caso y correspondiente, ¿cierto?, a la investigación que está realizando en este caso la BOCAR con el departamento de OS9 de Carabineros. Los invito a escuchar sus declaraciones. Carabineros, mientras se encontraba realizando un patrullaje preventivo en la comuna de Maipú, es alertado por los mismos vecinos que 2 individuos ingresaron a una barbería generando una discusión con los locatarios del lugar. Posteriormente comenzaron a amenazar a los dueños del local con un arma de fuego y un arma blanca, resultando lesionado uno de los locatarios, encontrándose al momento sin riesgo vital. El fiscal instruyó las pericias respectivas por parte de nuestras unidades especializadas de la BOCAR y OS9. Claro, algo que no deja de llamar la atención, Roberto Vivi, es que esto se llevó a cabo cerca de las 7 de la tarde, donde todavía hay luz del sol, ¿cierto? Había niños jugando, un parque. Hay que mencionar que al frente de esta barbería hay un parque bastante grande, y según información que tuvimos acceso, porque estuvimos en la mañana también reporteando el lugar, conociendo cómo era la situación, nos dimos cuenta que, claro, era un parque donde habían juegos, ¿cierto?, donde había niños en ese sector, personas paseando incluso los perros, como nos mencionaban algunos de los vecinos, quienes consideran este sector como un sector tranquilo, y que en el último tiempo se ha visto un poco más complicado, en donde se han llevado a cabo algunos hechos delictuales. Sin embargo, hechos delictuales que no tienen que ver con lo que pasó ayer, lo califican como algo puntual. Pero quiero que pasemos a escuchar las declaraciones de los vecinos del sector de Maipú, del sector de Ciudad Satélite, donde se llevó a cabo esta balacera. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Sí, la delincuencia ya ha estado más pesadita. ¿Qué pasó acá? Creo que, mira, yo estaba con mi niña en los juegos, y creo que empezó por una pelea.
Empezó por una pelea, se dieron combo, qué sé yo, y de repente un gallo sacó un arma y empezó a disparar a la mampara y disparó como 3 balazos y se fueron. Sí, pues estaban peleando, es que fue de repente, estábamos en los juegos y de repente empezaron las peleas, y no sé si la pelea empezó de adentro, empezó de afuera, pero la cosa es que se agarraron a combo y como le digo, ahí un sujeto sacó un arma y la gente del frente le empezó a gritar que guardara el arma porque había muchos niños en los juegos, pues. O sea, es tranquilo como comparado a otros lugares, pero últimamente igual a veces como que se pone un poco peligroso comparado a antes. Como que ahora igual roban más, como a la bajada de la micro, o cuando uno camina acá en la noche. Como que es la primera vez, según yo, que pasa esto. Pero antes, no, muy tranquilo. Igual uno puede andar tranquilo por acá, pero igual comparado a antes, como no sé, hace 10 años atrás es distinto. Claro, en primera instancia se hablaba de un posible asalto, un robo hacia esta barbería. Con el pasar de los minutos también se habló incluso de un supuesto ajuste de cuentas. Sin embargo, ya con el pasar de las horas, ¿cierto?, fue que se pudo esclarecer toda esa información y se trataría de un conflicto, un desacuerdo, bien digo, entre el arrendador con el arrendatario. No obstante, esta es materia preliminar, aún estamos a la espera de que Carabineros entregue la versión oficial, ¿cierto?, más allá de la información que nos entregó el día de ayer. Sin embargo, nos mantendremos en este lugar para reportear toda la información correspondiente y en la noche, claro, entregarles un completo informe de lo que tuvo lugar en la comuna de Maipú. Roberto, Vivi. Bien, Alejandro, excelente trabajo. Muchas gracias. Comenzamos la revisión de temas internacionales. Carlos Greitsch, que nos va a actualizar lo que ocurre con la tensión en Ucrania y en particular con la decisión tomada por Estados Unidos. Sí, Estados Unidos se suma a Gran Bretaña, que ya lo había hecho hace algunos días, enviar armas definitivamente de los aliados de la OTAN a Ucrania para así aumentar la tensión en torno a una zona que está ya muy militarizada luego de que Rusia, por su lado, desde su frontera, comenzara también a aumentar el arsenal bélico. Hay una serie de aliados bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, que han sido también autorizados a transferir armas de fabricación estadounidense, como misiles antiblindaje y antiaéreos a Ucrania, dado que Estados Unidos ya ha dicho, la invasión de Ucrania es casi, la invasión de Rusia a Ucrania es casi inminente. Y ahí hay algo que comentar respecto de la reacción rusa, que hasta ahora no había sido tan elocuente como ya ha ocurrido. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha denunciado que hay medios de comunicación occidentales y también ucranianos que están divulgando activamente especulaciones respecto a una invasión de Rusia a Ucrania. Dicen que desde Rusia hay cierta histeria, pero que no es tal, que ellos tienen todo el derecho del mundo a hacer ejercicios y simulacros armamentísticos en su territorio. Lo cierto es que el temor crece en la medida en que hay una zona que se llama el Donbass. Es un territorio ucraniano, está en el este, está pegado a Rusia, pero es un territorio que está controlado por separatistas prorrusos que llevan casi 8 años luchando contra las fuerzas ucranianas. En ese conflicto, en el Donbass, una franja donde ya se ha cobrado la vida de más de 14.000 personas, hay soldados que eventualmente podrían ser prorrusos y que podrían ser apoyados también por las fuerzas rusas y que ingresen a Ucrania. Desde allí podría comenzar, ha dicho Estados Unidos, la invasión rusa hacia la frontera de su país vecino. Por lo tanto, están los temores latentes de una preparación de uno y otro lado de la frontera en materia bélica para atacarse mutuamente en lo que es, sin duda alguna, la escalada, al menos verbal, más intensa que se recuerde en varias décadas entre estas dos potencias, entre Estados Unidos y Rusia, más allá de que Rusia ya ha dicho, garantiza que no va a invadir Ucrania, y por otro lado, Estados Unidos ha intentado mantener el diálogo, dicen, y de hecho lo ha habido entre ambos presidentes, entre Vladimir Putin y Joe Biden. Así entonces las cosas, podría haber mayor tensión en las próximas horas, y aquí están las declaraciones. Pero hacemos todo lo posible para que nuestra preparación no sea necesaria. Hacemos todo lo posible para encontrar una solución diplomática. Hacemos todo lo posible por la paz en Ucrania. ¿Qué debería? Lo haces. Solo una cosa, no entres en pánico. Mantén la cabeza fría. Ten confianza en ti mismo. Ten confianza en nuestro ejército y en nuestra Ucrania.
Entonces sigo pensando que es una posibilidad, número uno. Número dos, estoy muy preocupado. Yo estoy muy preocupado de que esto pueda terminar siendo, mira, la única guerra que es peor que una intencionada es una que no es intencionada. Y lo que me preocupa es que esto podría salirse de control muy fácilmente, por lo que dijiste, las fronteras de Ucrania y lo que Rusia puede hacer o no. Mientras tanto, cambiamos de tema para hablar de lo que ha ocurrido en torno al Papa Emérito Benedicto XVI. Ustedes saben, hoy en el Vaticano hay dos papas, el Papa en ejercicio, Francisco, y el Papa Emérito Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger. Bueno, ha sido precisamente Ratzinger acusado de inacción ante 4 casos de pedofilia que estuvieron frente a sus ojos. Aquí hay distinciones. No se trata de haber encubierto un eventual caso de pedofilia, como sí se ha acusado, por ejemplo, a pontífices como el propio Juan Pablo II en su momento. No, esta investigación habla de inacción, es decir, de que se tuvieron los antecedentes y no se hizo nada al respecto. Es un informe sobre abusos sexuales al interior de la arquidiócesis de Múnich, en Alemania. Es un documento presentado por un equipo de abogados que muestra cómo las autoridades de la Iglesia, entre ellos Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, no actuaron ante denuncias, al menos 4, de abusos sexuales, y se le atribuye no haber entonces actuado de esta manera durante su administración entre 1977 y 1982 en el arzobispado de la ciudad más grande de Alemania. Destaca este texto, esta investigación, que Joseph Ratzinger había rebatido todas estas acusaciones, pero los responsables del informe consideran poco creíbles las reacciones de que fuera el sumo pontífice en su momento y hoy en calidad de emérito. Hablan de un caso de un párroco identificado como Peter H., quien en 1980 fue trasladado del obispado de Essen al de Múnich tras haber sido acusado de pedófilo y que en su nuevo destino siguió cometiendo abusos. De eso estaba en conocimiento, dice esta investigación, el propio Joseph Ratzinger, quien ha insistido que él no estuvo presente en las reuniones donde se decidió el traslado de este párroco acusado de pedofilia. Hasta ahora, ya sabemos entonces, sigue rebatiendo las acusaciones en su contra Benedicto XVI. Seguimos atentos al desarrollo del caso de Madeleine McCann, la niña que desapareció en Portugal, en Algarve, hace ya varios años. Y hay un grupo de investigadores que ha dicho encontrar pruebas inéditas, evidencia impactante, es el término textual con el que explican aquellas pruebas que ligarían finalmente al alemán Christian Brückner, que está siendo sindicado como el principal sospechoso hasta ahora de la desaparición de la niña, y este hecho. Las pruebas, han dicho los investigadores, lo revelaron al diario The Sun, confirmarían que Christian Brückner, este alemán de 44 años, fue el responsable de la desaparición porque habría estado muy cerca del lugar donde desapareció la niña en Praia da Luz, en Portugal, el año 2007. Recuerden ustedes que Christian Brückner está preso en este instante por otros delitos: narcotráfico, un caso de violación incluso, abusos contra menores, pero nada todavía directamente relacionado con Madeleine McCann. Quizás a partir de estas revelaciones, la Fiscalía podría abrir una nueva investigación en su contra para finalmente atar cabos y saber si es que se llega a la verdad después de tantos años en torno a la desaparición de Maddie. Aún no es imputado Christian Brückner, habrá que esperar un documental que está preparando el diario The Sun con este grupo de investigadores y que podría llevarnos a estas conclusiones. Imágenes ahora de un mega operativo policial que se ha desarrollado en la favela de Jacareciño, donde allí hace varios años ya ha establecido su centro de control, el Comando Vermelho, uno de los principales grupos de narcotráfico y delincuencia en todo Río de Janeiro y en el país completo, en Brasil. El Comando Vermelho es la organización criminal más importante probablemente. Bueno, 1.200 policías armados ingresaron a Jacareciño para intentar tomar el control de barrios que están, ya sabemos, absolutamente dominados por el Comando Vermelho. Afortunadamente esta vez hubo detenidos, pero no víctimas fatales, como sí las hubo en mayo del año pasado. Usted recordará esas imágenes de los policías militares subiendo por los techos, llegando a las casas, disparando a mansalva incluso dentro del metro. Y allí hubo víctimas fatales, entre ellos varios niños. Por lo tanto, lo que dicen los vecinos de Jacareciño ahora es que ojalá esta intervención militar
concluye de la misma forma que ayer, es decir, sin civiles muertos porque temen que pasen desde el control de los organismos criminales al control de la policía de manera discriminada, con ataques que no distinguen entre los verdaderos delincuentes y las personas, los vecinos de a pie de la favela más importante quizás de esa zona de Río. Es el inicio de una reconquista del territorio. Es una oportunidad para nosotros para reavivar esa llama de esperanza, para rescatar a los ciudadanos en estas zonas de conflicto en la región. Sabemos que es una policía que asusta, que mata, que acosa. Es la policía que invade las casas y nosotros no queremos eso. Queremos proyectos sociales, cultura activa, empleo, servicios sociales y estabilidad cultural dentro de nuestra comunidad. Hemos estado desde el fin de semana atentos a lo que ocurre en Tonga, este archipiélago en el medio del Pacífico, donde se desarrolló esta emergencia por la explosión volcánica de un macizo submarino que generó también un tsunami que en distintos lugares del Pacífico afectó a las costas. Además dejó 3 muertos. Comienza recién la ayuda humanitaria porque había sido muy difícil llegar a las zonas más afectadas, que son pequeñas islas, muchas de ellas prácticamente inhabitadas y otras con cientos de personas que han quedado incomunicadas y también con escasa ayuda en cuanto a enseres y a comida. 2 aviones militares despegaron desde Australia y Nueva Zelanda con ayuda humanitaria y equipamiento comunicacional. Recuerden que esta isla estuvo incomunicada hasta por lo menos ayer en la tarde, porque la nube de cenizas y el corte del único cable submarino impedía que hubiese más conocimiento de lo que estaba pasando en la isla. Le hicieron una limpieza al aeropuerto y finalmente ya pudieron aterrizar estos aviones desde las principales naciones de Oceanía, que se trata de Australia y también de Nueva Zelanda. Hablemos de Joe Biden. Cumplió un año hoy en la Casa Blanca desde que llegó al poder en una, ustedes saben, transición bien accidentada, con este ataque al Capitolio incluido. Bueno, el primer aniversario del presidente demócrata no ha estado exento de dificultades y de críticas. La primera de ellas es prácticamente en el Senado, donde una reforma electoral que pretendía imponer no avanza. Los republicanos bloquearon esta iniciativa, usaron una maniobra que se llama filibusterismo, que impide el debate de una norma si es que no se cuenta con un mínimo de 60 votos. Bloqueado esto, entonces, es el primer gran traspié de un día como hoy, en el que se conmemora el primer año de Joe Biden en el poder, allí en la Casa Blanca. Esto además se suma, ya sabemos, a un año en el que la salida de Afganistán fue muy accidentada, muy trágica también, con vidas humanas que cobró esta operación y donde también el rol de Joe Biden en materia exterior ha estado en entredicho. Además, el manejo de la pandemia, que sigue siendo un tema complejo, y sobre todo la economía, que ha tenido a millones de estadounidenses en ascuas durante todo este año, aun cuando las críticas venían desde más atrás, desde el gobierno de Donald Trump. De todo esto les vamos a contar en la nota que viene a continuación. Congratulations, Mr. President. Unir a Estados Unidos, unir a nuestra gente, unir nuestra nación, y les pido a todos los estadounidenses que se unan a mí en esta causa. Llegó a la Casa Blanca con promesas de unión y rompiendo varios récords. El presidente de Estados Unidos electo con la mayor cantidad de votos y el de mayor edad al asumir. Pero un año de este momento, Joe Biden es ahora uno de los mandatarios más impopulares de la historia del país. ¿Prometió más de lo que podía lograr en su primer año de mandato a la gente de Estados Unidos? No prometí demasiado. Probablemente superó lo que nadie pensó que sucedería. El demócrata llegó al poder con el respaldo de 81 millones de votantes tras haber derrotado a Donald Trump. Sin embargo, hoy el escenario es otro. Según las encuestas, la desaprobación a Biden supera el 50%, mientras que su respaldo continúa a la baja. Biden hace promesas de campaña que el presente no ha finalmente cumplido. Esto tiene que ver fundamentalmente con terminar con la pandemia del COVID y con reanimar la economía. Uno de los grandes desafíos que se planteó el demócrata fue controlar una pandemia desatada. Planes que no llegaron muy lejos porque la variante Omicron tiene al país con la mayor cantidad de hospitalizaciones en toda la pandemia. Números récord también marca la inflación, con cifras que no se veían hace 40 años. Pero sin duda el punto de quiebre fue cuando el mandatario decidió retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, una decisión que le costó las críticas
países del mundo. No iba a extender esta eterna guerra y no iba a extender por siempre la salida. Asumo la responsabilidad de la decisión. Cuando finalmente las tropas de Estados Unidos se retiran de Afganistán, hay una caída brusca de las tasas de aprobación sobre Biden y es una caída de la cual no se puede recuperar. Y hoy enfrenta otro gran desafío que el mundo mira atento, la advertencia estadounidense de una inminente invasión rusa a Ucrania. Este segundo año será clave, pues para muchos el destino de su presidencia estará en juego con las elecciones de medio término de noviembre. Vámonos a Brasil nuevamente, pero para hablar de este helicóptero que cayó en medio de una playa que estaba llena de turistas. Es providencial la salvada de las personas que estaban allí, de los veraneantes, porque la maniobra del piloto permitió que cayera en la orilla, más hacia el mar, y en una zona donde justo no había personas en ese instante que pudieran resultar afectadas por la caída de este helicóptero. Esto ocurrió en Florianópolis. 3 personas iban a bordo del helicóptero, quedaron solo levemente heridas, fueron asistidas por los bomberos de Santa Catarina. Ahí está el momento en que los veraneantes se ven impactados por la caída de este helicóptero. Claro, uno se imagina cualquier cosa menos una aeronave cayendo en el mar. Bueno, ahí está la imagen que llamó la atención de los turistas. Se investiga por qué se apagó el motor del helicóptero y finalmente cae en una especie de amarizaje, ¿no?, en medio de las playas de Brasil. Se anticipa una verdadera guerra comercial entre los creadores de los perros robot. Un mercado, parece ser un nicho bastante específico, pero lo hay ahora. Hace algún tiempo veíamos este perro, se llamaba Spot, ¿no?, amarillo, y ahora de color rojo, ustedes lo ven, a Animal. Es un robot que se mueve fácil y rápidamente en cualquier tipo de suelo o condición meteorológica. Permite escanear el suelo y desplazarse por terrenos bastante accidentados sin volcarse. Es muy hábil, ustedes ven allí. Y hay perros también que son obviamente animales reales y que también aparecen interactuando con este Animal, este perro robot que ustedes ven, escala, trepa, se sube a cerros escampados con muchísima facilidad, pero dicen que tiene una diferencia con Spot. Spot utiliza para detectar los terrenos su vista, ¿no? Esta vez es el tacto en las patas del perro robot lo que lo hace moverse con facilidad y saber qué es lo que viene a continuación. Se prioriza por sobre la percepción visual el tacto de las patas de Animal. Es lo nuevo en el, como ya decíamos, el mercado de los perros robots, que además podría evolucionar hacia otras materias que pudiesen ser de ayuda, por ejemplo, en rescates o en distintas labores para este Animal, y el otro que es Spot. Claro, pensemos que hay una finalidad detrás de estos perros robots, porque no van a reemplazar obviamente a las mascotas. No. Finalmente estos pueden hacer rescate, tienen ahí otra idea en la lógica de por qué fueron creados, ¿no? Por lo pronto carecen de ternura todavía. Sí. Falta para eso, sí. Carlitos. Algún día tal vez. Con esta imagen de este perro robot carente de ternura, como dijo Carlos Grech. Gracias, Vamos Carlos. a una pausa. Continúa la discusión por el proyecto de pensión garantizada universal en el Senado, con su financiamiento y la inclusión de personas que reciben pensiones de reparación en el centro del debate. Se espera que la iniciativa sea votada este lunes. Para conocer más detalles, tomamos contacto con Ignacia Jiménez. Ignacia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y ese punto que hacías tú, Roberto, sobre las pensiones para personas que hoy día reciben una pensión de reparación, ha quedado fuera ya de la pensión garantizada universal, al menos en lo que ha debatido la Comisión de Hacienda, porque el proyecto fue aprobado sin esa indicación que era puesta por algunos parlamentarios de oposición. ¿Qué es lo que sigue ahora? La discusión respecto al financiamiento de este proyecto. Recordemos que son dos distintos textos que hoy día lo que buscan es crear la pensión garantizada universal en nuestro país. Uno, el que ya se aprobó, que crea justamente el mecanismo de esta pensión de 185.000 pesos, y otro, el proyecto de exenciones que lo financia. La polémica estuvo en la mañana por esta pensión de gracia que se quería incluir dentro de la PGU para que estas personas que reciben hoy día una pensión de reparación también recibieran la pensión garantizada universal. Sin embargo, eso no se aprobó dentro de la Comisión de Hacienda y los parlamentarios han señalado que van a seguir intentando ver si es que este tema se puede abordar en la sala del Senado. Los quiero invitar a que revisemos parte de las declaraciones de los parlamentarios que hoy día en la mañana daban cuenta también de esta discusión que a ratos se tomó el debate en la Comisión de Hacienda.
El gobierno dice que está siempre dispuesto a conversar, pero no está dispuesto con resoluciones. Estamos a la espera de que de aquí a que este proyecto termine hay alguna solución, alguna propuesta. Hay una cantidad de personas y una cantidad de familias, por tanto, que requiere entrar a esta protección social que significa la PGU. No, yo creo que esto va a quedar listo para ver si sale el lunes de todas maneras. Es nuestro compromiso como senadores y tenemos que trabajar todo el tiempo que sea necesario para esos efectos. Hay muy buena disposición de parte de todos los senadores y el Ejecutivo en general ha acogido parte de las observaciones y, como le digo, tenemos cuestiones pendientes muy serias como el tema de las pensiones de reparación. Un gran avance porque se aprobó la ley madre de un mejoramiento de pensiones muy significativo para más de 2.400.000 personas. Esto es una aspiración, yo creo, de harto tiempo, transversal de distintos gobiernos que finalmente logramos bajar y que va a significar que si todo sigue resultando bien, en febrero se puedan pagar pensiones mucho mejores en Chile. Para pagar en la tercera semana de febrero, que es nuestro objetivo, que hemos puesto todo, tiene que aprobarse el día lunes o martes en la sala del Congreso y de la Cámara. Y para eso tenemos que tener aprobado lo que ya hicimos y ahora el financiamiento, ¿okay? Para la tarde han dejado quizás la parte más compleja de esta iniciativa, que es el financiamiento, donde está esta discusión más técnica de cómo se financia, cómo se costea esta pensión garantizada universal, pero dicen los ánimos están para avanzar rápido y la esperanza está puesta que a eso de las 6 de la tarde ya esté despachado de la Comisión de Hacienda en su totalidad del proyecto, tanto el que crea el mecanismo de la PGU como el que busca financiarlo, y eso ya lo dejaría listo para votarse en la sala del Senado el día lunes en la región de Valparaíso, y de ahí volver a un último trámite a la Cámara de Diputados, y esa votación se estaría haciendo el día miércoles. Hay un tema pendiente que ha quedado de votación en la creación del mecanismo de la PGU para la tarde, que tiene que ver con hacer el pago automático de esta pensión garantizada universal para aquellos niños, adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad, y eso quieren discutirlo en la tarde porque están esperando un mecanismo por parte del gobierno. La voluntad está de avanzar, así al menos lo ha dicho durante esta jornada la presidenta del Senado, que también preside esta comisión. Partimos ahora con el financiamiento, que es el tema obviamente que ha tenido más discusión desde el punto de vista de cuánto cuesta esto y los estudios respectivos y la fuente de financiamiento y cómo se estimaron. Ya tenemos un nuevo informe del Consejo Fiscal Autónomo que es importante, pero prefiero no adelantar a lo que va a ser la discusión. El Consejo ha cambiado, producto de las nuevas normas del Ejecutivo, ha cambiado su informe y yo creo que vamos acercándonos a un financiamiento casi completo. Yo les decía, había una discusión bastante más técnica ahora, tienen que debatir estos informes financieros del proyecto, ver las indicaciones tema a tema que se va a ir tratando durante la tarde. Dicen el ánimo es avanzar, de hecho ya han avanzado más rápido de lo que se esperaba, porque en la mañana solo iban a dedicarse a discutir el tema del proyecto que crea la pensión garantizada universal, pero se logró entrar también en los primeros puntos de este proyecto de exenciones que busca financiar la PGU. A eso de las 6 de la tarde, 7 nos han dicho ya los parlamentarios que podría estar listo y dar la buena noticia, que era lo que el gobierno estaba esperando, de despachar este proyecto desde la Comisión de Hacienda para que pueda ser votado la próxima semana y, de ser aprobado, que esto también pueda comenzar a ser pagado durante el mes de febrero. Sí, la esperanza del gobierno es que al menos 1 millón de pensiones puedan empezar a ser pagadas la tercera semana de febrero, siempre y cuando todo esto avance lo más rápido posible ahí en el Congreso. Muchas gracias, Ignacia. Que en concreto se vote lunes o martes. Vamos a ir a otra información, a 2 persecuciones de carabineros que terminaron en accidente. Vamos a conocer los detalles. Tenemos ya a Pato Angulo que nos va a explicar. ¿Cómo estás, Pato? Hola, Vivi, Roberto, buenas tardes. Sí, vamos a comentarles 2 hechos. Uno que ocurre en Santiago, en la comuna de Vitacura en específico, y otro en la ciudad de Concepción, en donde hay involucrados vehículos policiales. Vamos a comenzar con lo que ocurre en Vitacura. Esto se da en medio de una persecución por parte de carabineros. Estaban siguiendo un vehículo que mantenía en cargo vigente por robo del pasado 11 de enero. Un vehículo marca Peugeot. Estaban siguiendo a estos funcionarios policiales por la autopista Costanera Norte de oriente a poniente, y a la altura de La Pirámide,
pirámide por causas que deben ser determinadas, pierden el control de este radio patrullas y terminan chocando con un árbol. Estos funcionarios policiales quedan lesionados, deben ser asistidos por los equipos de emergencia y trasladados posteriormente al hospital institucional, donde se mantienen fuera de riesgo vital. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros sobre ese hecho que ocurrió acá en la región metropolitana. Este accidente ocurre en el contexto de la verificación de un hecho ilícito por parte de los carabineros, donde se percatan en su patrullaje de un vehículo que se desplaza y que mantiene encargo vigente por robo. En el intento de controlarlo, estos individuos se dan a la fuga en el vehículo, recorriendo distintas calles de la ciudad y llegando a este sector donde los carabineros, por razones que se investigan, pierden el control del vehículo, impactando con un árbol y resultando a raíz de ello con lesiones de carácter reservado. En este momento se encuentran los equipos especializados dispuestos por el ente persecutor. Bueno, y vamos a quedar ahí también pendientes de esa investigación y, bueno, lamentablemente estos delincuentes terminan huyendo sin hasta ahora dar con su ubicación, que es lo que había motivado este seguimiento por parte de los funcionarios policiales que se van desplazando por la autopista Costanera Norte y que terminan protagonizando este accidente chocando finalmente con un árbol. Vamos ahora a la región del Biobío, Concepción, se los adelantaba al comienzo del despacho, otro accidente en donde se ven involucrados funcionarios policiales. En esta oportunidad de atención hay un registro y una cámara de seguridad que capta el momento exacto de este accidente y donde finalmente este furgón policial, esto ocurre durante la madrugada en el sector de Avenida Los Carreras, termina estrellándose contra el ingreso de un edificio. También se da el contexto de un seguimiento de un vehículo, Carabineros se percata de un automóvil, comienza a realizar ese seguimiento, pero por causas que no están determinadas, deben ser investigadas además, este furgón policial termina colisionando con un vehículo particular y por proyección, luego de este accidente, este furgón de Carabineros termina yéndose hacia este inmueble que es lo que capta esta cámara de seguridad. Solo segundos antes, por ese lugar, habían pasado dos transeúntes, por lo tanto, corrieron buena suerte estas dos personas, puesto que con posterioridad ocurre este accidente donde este furgón termina chocando ese inmueble. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros con respecto a este accidente, en donde terminan tanto los ocupantes del furgón policial como este vehículo particular lesionados. Efectivamente, mantenemos lesionados los conductores tanto del vehículo fiscal y acompañantes como del vehículo particular, quienes están siendo atendidos en el hospital regional. Se tomó contacto con la Fiscalía Local de Concepción, quien instruyó el trabajo pericial de personal CIAT, de investigación de accidentes en el tránsito, quienes ya efectivamente trabajaron en el lugar del accidente para determinar la causa basal del accidente. El personal de Carabineros se encontraba en seguimiento a distancia de un vehículo al momento de la ocurrencia de este siniestro vial. La información que tenemos es que Carabineros iba en procedimiento y aquí en la intersección, chocaron aparentemente, Carabineros chocó con el vehículo particular. Puede ser que a las 2 de la mañana, pero más información que esa no tenemos. Las tres personas que iban en el vehículo están bien, sin riesgo vital. El chofer está con fracturas, al igual que la acompañante, y uno de los que iba en el vehículo está bien, solamente con contusión. Bueno, en ese caso además hay un peritaje que debe realizar la sección de investigación de accidentes del tránsito de Carabineros para establecer las responsabilidades y toda vez además considerando que hay un vehículo particular que se ha visto involucrado, por lo tanto hay que determinar ahí de quién es la responsabilidad y pagar los gastos correspondientes. Son estos dos accidentes entonces, Roberto Vivi, en Santiago, Vitacura, y en Concepción, en donde se han involucrado vehículos policiales y en el contexto de seguimientos de vehículos sospechosos. Perfecto, Pato, que estén muy bien. Gracias, Pato. Buenas tardes.
Eduardo Sáez, llegamos todos de celeste hoy a dar las noticias. Nos pusimos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Y al que le gusta el celeste, que le cueste. Que le cueste. Y hoy día está difícil el pronóstico. A ver. ¿Por Está qué? complicado. Tenemos hartas cosas. De hecho, en el norte ya han comenzado las tormentas eléctricas en el sector cordillerano. Acá en las cercanías, en la región de O'Higgins, en la cordillera, también tenemos tormenta eléctrica. Pero lo que más llama la atención es lo que está pasando hacia el sur. Si bien es cierto, tenemos cielo despejado en gran parte de los valles de la zona central, es hacia el sur donde está principalmente esta actividad, que está teniendo dos factores sumamente importantes. Veamos la siguiente imagen porque tenemos un zoom de este sector en donde creo que un poquito grande, pero en el fondo lo importante es que fíjense las tormentas eléctricas que tenemos y que están ocurriendo también, se están desplazando hacia el sector de la región de los lagos y va a ir desplazándose también esta masa de aire hacia el sur, por lo tanto también esperamos precipitación en la zona norte de Aysén. El tema, no sé si me pueden subir un poquito la imagen porque quiero mostrar lo que sucede en la última región de nuestro país, en Magallanes. Esto está provocando que aire de Argentina cálido se vaya desplazando hacia Magallanes y está provocando temperaturas por arriba de los 22 grados en sectores costeros y arriba de los 25 en otros sectores que los vamos a ver ahora con el pronóstico para el resto del país. Pero antes, veamos cómo está la capital, donde está nuboso. Nubes que aparecen, que desaparecen, que nos tiran sol, que nos dan sombra y que aún así nos está dejando hasta el momento una temperatura cercana a los 28 grados y todavía va a seguir subiendo. Pero estas nubes que están más bien acompañándonos, dándonos un matiz solamente en los valles centrales, a diferencia en la región de O'Higgins, allá en el fondito de esa imagen, está generando tormentas eléctricas. Pero veamos también lo que tenemos entonces para el resto de nuestro país, porque, ya se los comentaba, en el norte tenemos ya tormentas eléctricas, mientras tanto, en Antofagasta está nublado por producto de nubosidad costera, 21 de máxima, o sea, 20.5 fue la temperatura máxima allá, mientras tanto 24 empatan en Iquique y en Arica. Pero más hacia la zona de los valles centrales vamos a encontrarnos. Primero, tenemos 20 grados para Valparaíso con viento, temperatura que se comparte con La Serena, pero el interior casi pasando 32 grados en San Felipe, Los Andes, y ya el calor se siente con cielo despejado hasta la región del Biobío, pero más hacia el sur, ya la Araucanía, aparecen las nubes. Me centro en Valparaíso, en Puerto Montt, Chiloé, Palena, donde tenemos tormentas eléctricas que se van desplazando y probablemente van a alcanzar también el sector norte de Aysén. Y como rebote de esto por circulación, fíjense en Villa Tehuelche, esperamos una máxima cercana a los 25 grados, luego de 1 para iniciar el día, 27 grados para las Torres del Paine, 21 en Punta Arenas, así que mucho calorcito allá en las sierras australes producto de esa baja segregada. Mientras tanto, acá en la región metropolitana, luego de otra mañana fresca, ¿para qué andamos cosa? 9.0 fue la temperatura mínima a eso de las 6:30 de la mañana y ahora esperamos que el termómetro esté cerca de los 29 fracciones, entre 29 y 30, por ahí va a estar la temperatura máxima con una que otra nube revoloteando. Para mañana, fíjense, de 9.29 vamos a pasar a 10.29, vamos a repetir temperatura muy similar y entre 29 y 28 también vamos a tener prácticamente 4 días, pensándolo de ayer, 4 días continuos con temperaturas muy similares y recién el domingo volveríamos otra vez a los 30 y tantos, pero temperatura en todo caso de verano, como corresponde ya cercano a los 30 grados. De verano llevadero, agradable diría yo, bajo los 30. Sí, porque ya de los 34 grados para arriba de verdad que se hace sentir demasiado sofocante. Así que estamos bien hasta el momento. Gracias, Eduardo. Así. Vale, chiquillos. Chao, Eduardo. Bueno, hablemos de la niñez y de la divulgación científica que ha estado presente durante esta mañana, una nueva jornada, la cuarta ya, de Congreso Futuro. Por eso nos vamos de inmediato a la comunicación con María Paz Ortiz, que nos va a contar de qué se habló durante esta jornada. ¿Cómo estás? Hola, María Paz. Hola Vivi, hola Roberto, ¿cómo están? Sí, pues seguimos en la cuarta ya jornada de Congreso Futuro aquí en Espacio Riesgo. Siguen ocurriendo charlas a mis espaldas y bueno, hoy día el centro estuvo en el primer lugar, en la primera infancia, ¿no? Y luego es un poco, la invitación es a redefinirnos, eso es lo que está pasando ahora, esa es parte de los paneles que van ahora durante la tarde, es redefinirnos un poquito, reflexionar, ir mirándonos qué es lo que hay que cambiar. Pero en la mañana, como ustedes bien decían, el foco era en los niños, en la infancia y en las brechas de género que existen, porque muchas veces desde allí parten, ¿no? Desde la infancia, que los niños y las niñas en especial no elijan carreras que tienen que ver con la ciencia y con las matemáticas, las ingenierías, tiene mucho que ver con esta discriminación que ocurre desde la infancia, en donde por mucho tiempo hemos perpetuado la idea de que las matemáticas son cosas de hombres, porque nosotras pareciéramos ser incapaces de ser racionales, que era parte de la mitología que existía antes, que todavía hay gente que cuesta que desarraigue ese pensamiento, pero estamos aquí hoy día para hablar de eso y para ir cambiándolo de a poco.
En esta materia estaba Nolfa Ibáñez, ella ha trabajado por mucho tiempo desde las aulas para cambiar esto, ¿no? Para cambiar las brechas, para ir disminuyendo las brechas de género, y también estaba nuestra gran defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que participó de un panel muy interesante que se llamaba los niñes al centro. Así que vamos a escuchar a ambas hablando de esta primera infancia, de lo importante que es ir acotando y creciendo también en términos de protección a los derechos de las mujeres. La educación es mucho más que un servicio, todos lo sabemos, porque configura las características de una sociedad al incidir de modo importante en la formación humana y ciudadana de las y los estudiantes. Yo invitaría, para cerrar en la respuesta, a que los adultos nos permitamos perder el miedo que muchas veces existe instalado sobre la base de falacias que se van construyendo, a que cuando los niños opinan nosotros vamos a perder nuestra autoridad o nuestra concepción de adultos que mandamos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una co-construcción desde la intergeneracionalidad y su virtud. Ahí está, importante análisis, sobre todo si pensamos que en este gobierno, el próximo gobierno, se habla mucho de la importancia que va a tener la niñez, y durante el gobierno del presidente Piñera al principio se hablaba mucho de los niños primero, pero claro, hay un largo trecho entre decir nos importan los niños y frases como las que hemos escuchado tantas veces, que es como esta es una conversación de grandes, que los niños no intervengan en esto. Así que vamos a ir viendo también cómo avanza ese análisis. Además estuvo Tere Paneque aquí, conocidísima en las redes sociales, ya favorita de la gente por redes sociales, sobre todo en TikTok, donde hace estos importantes videos, ¿no? Es una forma de democratizar el conocimiento científico, y ella hace videos sobre todo en astronomía, porque ella es astrónoma de nuestro país. Estuvo hablando también de lo importante que es la divulgación, ¿no? La divulgación del conocimiento científico para ir creando puentes entre los científicos, entre el contenido que a veces es tan duro, ¿no? Y también democratizarlo hacia las personas. Vamos a escuchar a Tere Paneque. Tenemos la misión, el deber de apoyar a que los conocimientos no se queden entre las mismas 30 personas que están investigando, sino que se abran al mundo y que podamos generar y crecer como una sociedad que se cuestiona, que se educa, y que juntos y juntas podemos enfrentarnos a los desafíos del futuro, que son muy claramente crisis climática, crisis social, crisis política. Interesante también el análisis de Teresa Paneque. Esta mañana además se hizo un mini balance, ¿no?, de lo que ha sido el Congreso Futuro. Yo les decía durante toda esta semana que hay más de 80 expositores y ya nos va quedando poquito, nos queda solo la jornada de mañana de viernes y lo que va quedando de hoy. Por eso estuvieron las personas a cargo del Congreso dando este balance, y además el senador Girardi, porque hay que mencionar, ¿no?, que no solo es este Congreso el existente, además dentro de nuestro Poder Legislativo también es relevante porque tenemos una Comisión del Futuro en el Senado, y desde ahí han surgido también importantes legislaciones. Hay proyectos de ley que están trabajándose respecto de lo que se ha discutido anteriormente en este Congreso. Vamos a escucharlos. Aquí hay senadores, políticos, empresarios, todos hemos estado escuchando estos debates y las ideas, las buenas ideas, las ideas sobre el futuro, la clarividencia que tienen muchos de ellos, la nitidez para expresar su pensamiento, ayudan, colaboran en que el sistema político pueda recoger esto y plasmarlo en leyes, en prácticas. Vamos a realizar un Congreso Futuro de Adolescentes, de jóvenes, hecho por jóvenes, el primer trimestre de este año, que va a ser único, ya lo estamos trabajando. Queremos hacerlo con jóvenes latinoamericanos, queremos que también tengamos la capacidad de expresar una mirada, un pensamiento de esta generación joven que hoy día está llegando al gobierno, y queremos que esa generación joven le hable al mundo. Ahí estaba el senador dando una importante noticia también, porque claro, hay que partir desde adentro haciendo el cambio. Hoy día hablábamos de los niños, de la importancia que es escucharlos, entonces va a haber un Congreso Futuro también para adolescentes. Como les decía, lo que está pasando ahora es el llamado a redefinirnos, es una jornada bien reflexiva, un poquito para ver, mirarnos nosotros para ver qué podemos ir cambiando. Los dejo invitadísimos para mañana, porque va a ser una jornada muy importante. La jornada de mañana es absolutamente feminista, van a haber solo expertas, y el llamado es a que
se conecten con Digitalizadas Hackear lo Binario. Ese es el nombre que tiene mañana la jornada, así que pueden conectarse a través de congresofuturo.cl y todos los detalles también en Futuro 360, la cobertura ampliamente también del equipo de Futuro 360 de nuestro canal. Están haciendo un tremendo trabajo ahí representando todo el esfuerzo que se hace en torno a la labor de Congreso Futuro y la divulgación científica que sabemos que está de fondo. Muchísimas gracias. Gracias, María Paz. Ayer dábamos cuenta que existe mucha preocupación en la región de Valparaíso cuando teníamos cerca de 9.500 casos. Bueno, hoy subimos a 12.500 casos y ya obviamente la preocupación en el sector turístico, ahí en Valparaíso, Viña del Mar y en los alrededores se acrecenta. Guillermo San Martín, tú nos cuentas cómo han tomado las autoridades de la región esta alza en las cifras. Hola Roberto, Viviana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. De hecho, partamos con imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en la playa, acá en el litoral de Viña del Mar, que ya da cuenta de la baja que se está observando en la presencia de turistas, de tanto nacionales como extranjeros acá en Viña del Mar, Valparaíso, en Concón. De hecho, según los propios comerciantes, se habla de que lo que comenzó en enero a un ritmo bastante alentador ha ido reduciéndose paulatinamente, con un cerca de 20 a 30% menos de gente de cómo partió enero. Y eso ya da cuenta de que es un verano que ha ido bajando en términos de los réditos que genera para los comerciantes, especialmente por el impacto que ha significado la pandemia, las restricciones a propósito de la llegada de argentinos. Ahora también se ha reducido el ingreso por parte de las autoridades desde el Paso de los Libertadores, lo que ha impedido que sigan llegando turistas extranjeros. A eso se suma también la preocupación de los nacionales por el aumento de casos, las restricciones que se están implementando también en Viña del Mar, Valparaíso, que se encuentran en fase de preparación, y es precisamente esa situación la que ha derivado en que los comerciantes se la hayan tenido que ir ingeniando para ver cómo se puede atender y de esta manera poder llegar al mayor número de personas posibles, como por ejemplo habilitando terrazas. Muchos de estos locales han sido adaptados para que la reducción de pasos no los impacte, y eso son medidas que se mantienen a propósito de la situación actual por los contagios. Pasemos a revisar precisamente cuñas de locatarios tanto de Concón como de Viña del Mar respecto a la situación actual en torno al turismo y los contagios por COVID. Y yo creo que lo más importante es que la parte turística ha bajado mucho. Yo creo que más de un 30-40% debido a que enero toda la vida fue de los argentinos. Hoy por la pandemia misma, por la parte económica, hoy día no están viniendo. Entonces se ha notado un poco mucho más que antes, debido a que las playas están mucho más vacías, no hay tanto tráfico, y eso también redunda en las bajas ventas día a día. La quinta región y especialmente Concón, como es la ciudad gastronómica de Chile, y todos los restaurantes, ¿no es cierto?, estamos con los protocolos de COVID para atender a nuestros clientes y nuestros visitantes. Creo que efectivamente yo creo que hay un 20% más o menos de baja de turistas, pero acuérdense que siempre la quinta región es febrero, porque antes estábamos esperando a nuestros amigos argentinos, pero obviamente ha influido el Omicron, ¿no es cierto?, el coronavirus y el contagio en las ventas y la concurrencia de nuestros clientes. Yo creo que en un primer momento no nos ha afectado mucho, porque fase 3 significa que tú puedes seguir atendiendo al interior con un distanciamiento de 2 metros, y hasta el momento nosotros no hemos tenido un impacto. Pero lo que queremos dejar recalcado es que nuestro barrio sí está cumpliendo las normas sanitarias, la mayoría está trabajando al aire libre, así que quiero que vengan seguros a nuestro sector. Bueno, y precisamente esa atención al aire libre es la que se ha incentivado, como vemos por ejemplo acá en el sector de Cochoa, donde hay varias terrazas, y estos restaurantes se han ido transformando con el paso del tiempo para poder recibir gente y que no se vean impactados por un menor aforo al momento de atender público, también estableciendo medidas de control en los accesos, exigiendo el pase de movilidad como una medida necesaria, y también del uso de mascarillas para trasladarse al interior de las dependencias, y eso ha sido respetado según señalan los locatarios. La situación más compleja se ve en algunas playas que muchas veces se ven copadas de turistas, y ahí está el llamado también de las propias autoridades, en el sentido de que si se ve que hay una zona que está muy colmada por la presencia de gente, evitar ingresar a esa playa, buscar otra zona para que no se produzcan aglomeraciones que puedan representar riesgo, más aún considerando de que el uso de la mascarilla en la playa se hace algo más complejo. Pero de todas maneras los turistas están conscientes y se están adaptando a estas condiciones actuales. Pasemos a revisar también qué es lo que nos plantearon los visitantes que se encuentran acá en la zona a propósito de los resguardos por el aumento de casos de coronavirus. Fome por los comerciantes, porque hay unos locales que son como súper típicos de acá, pero que no podéis comer ahí, tenéis que solo para llevar, entonces
Eso yo creo que es como lo más incómodo nomás, pero hay que cuidarse igual, pues. Con bastante precaución, el lugar que vamos también lo tratamos de preguntar si está sanitizado. Y siempre con mascarilla, manteniendo igual la distancia y tratando de comer en lugares abiertos. Nosotros tenemos que seguir las reglas. Lavado de manos, distanciamiento social, ya las vacunas al día y estar atentos. El lavado de manos para mí es súper importante. Bueno, todas medidas que están más presentes que nunca a propósito de la situación actual que se está observando, ustedes lo señalaban, aumento de casos a nivel país, en la región también, ya se han superado los 1.100 casos diarios durante la presente jornada, según las cuentas que han entregado las autoridades durante la presente jornada, y esa situación sin lugar a dudas que amerita a tenerla en cuenta para quienes ya están disfrutando del verano en buena parte de la costa de nuestro país. Viviana, Roberto. Bien, Guillermo, muchísimas gracias y vamos a ver también qué medidas podrían tomar las autoridades ante el alza de los contagios. Gracias. Bueno, y esa alza de contagios que se vive en nuestro país tiene una forma de frenarse, ¿no? La primera barrera para evitar el COVID es la mascarilla. Hay dos factores importantes: que se use de la forma correcta y que también que esté certificada. Veamos. El uso de mascarillas en espacios públicos sigue siendo obligatorio. Aún así, todavía hay personas que se niegan a utilizarlas en las calles, pese a que en este momento las cifras de contagio en Chile han alcanzado registros históricos, pero siempre hay quienes no entienden. ¿Por qué ando con la mascarilla buscando respirar aire? En primer lugar. Y en segundo lugar, es una gran mentira porque esto me afecta más a mis pulmones, a mis bronquios. Se están cometiendo infracciones a los derechos humanos por exigir las mascarillas en muchos lugares. Básicamente, si estoy en la calle, no estoy al lado de nadie, sí me tomo la libertad de andar sin mascarilla. Quería respirar un poco, estaba ahogado, pero siempre cuando veo un policía alguien me la subo. ¿Pero en qué se fijan las personas a la hora de elegir una mascarilla? Yo uso cualquiera. Porque me gustan negras más que nada. Más que nada porque es más barata. La KN95 es un poquito más cara. Como que te cubre más con respecto a ese. Y es que con el explosivo aumento de casos de COVID-19 en presencia de la variante Omicron, la más contagiosa de todas, en el comercio advierten sobre el interés de adquirir un cierto tipo de mascarilla. Las KN95 son las que más se venden hasta los momentos. La triple pie que se está agotando, está costando mucho conseguir, y antes nosotros, no sé, pues valía 1.000 pesos y ahora vale como el doble o el triple. Durante estos días se comenzó a circular por redes sociales una gráfica donde supuestamente la OMS, la UNAM y la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington recomendaban el porcentaje de efectividad de las mascarillas según variantes. Porque las de género no se deberían usar. ¿Por qué crees eso? Porque según la salud dice que son mejor protección estas. Claro, según esas gráficas, la mascarilla de tela tendría un 2% de efectividad frente a la variante Omicron. Le sigue la quirúrgica de una capa con un 15%, la de 3 capas con un 75% y la KN95 con más del 90%. Pero atención, porque según los expertos, estos datos podrían estar mal interpretados. Para salir de la duda fuimos a realizar algunas pruebas. Estamos en el Laboratorio de Investigación y Control de Textiles de la Universidad de Santiago, donde la doctora Karina Bravo, investigadora del ICTEX, nos va a mostrar la prueba con las diferentes mascarillas y ver qué tan efectivas son. Yo voy a poner entonces una hecha de telas comunes que se va a evaluar en tipo quirúrgico. La voy a colocar en la cascada 6 impactos que simula la vía respiratoria para que posteriormente se haga el testeo de cuánto aerosoles traspasa la mascarilla. Y si pasa la prueba, entonces la mascarilla podría ser certificada. Para eso debe tener en cuenta la eficiencia de filtración, la respirabilidad y el ajuste al rostro. Yo la uso porque tengo que usarla nomás. Uno se cuida, por eso yo vengo para el centro, no converso con nadie, ando en las micros. En la micro me siento a un ladito. No tengo por qué hablar con nadie si no conozco a nadie. No, pero eso no es suficiente. Veamos si la mascarilla de tela pasó la prueba y si sirve o no para filtrar los aerosoles del COVID-19. Y esta es de tela y esta es nivel quirúrgico, o sea, alcanza un 98% de filtración. Sirve. Porque cumple con una lógica de tener 3 capas. Una capa impermeable, una capa como filtro, de hecho esto es un TNT de alto gramaje, y una capa interna que es amigable con el rostro. Pero también tenemos otro tipo de tela. Sí, tenemos otro tipo de tela, las que no sirven, por ejemplo las de tela elástica. Esta que es de tela elástica, si uno las estira,
se puede ver a través de ella y esta filtra 0%. Ya sea quirúrgica o de tela, lo importante entonces es que tenga 3 capas. De todas formas, lo más importante es que se fijen en la certificación de la mascarilla. La caja o el envase debe tener este sello, lo que asegura un 90 a un 99% de filtración. La mascarilla, sobre todo en ese momento, vital, la podemos andar trayendo, es un elemento fácil de utilizar. Texturas, colores de tela o quirúrgica, lo más importante es la filtración, la forma y las capas deben ajustarse bien al rostro y permitir respirar. Así, la mascarilla se convierte en la primera barrera contra el COVID-19 en uno de los momentos más críticos de contagios en Chile, con más de 50.000 casos activos. Ya, recomendaciones y reforzar ese mensaje nunca está de más. De esa manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Espero una jornada hoy con 29 de máxima. Tranquilo. Agradables.